y gerente y gerente general de Ingeniería de Agua SL desde 1999 a la fecha. Más de una decena de artículos científicos y técnicos presentados en conferencias, seminarios internacionales y nacionales. Además, también en este espacio se presentan los académicos Marcelo González Tambosi, ingeniera Aida Vargas Chávez y ingeniera Nicole Sauma Ramasi, quienes van a acompañar al ingeniero Juan Carlos esta noche. Gracias, vicepresidente, consejero Ruiz. Pues cedemos la palabra a nuestro consejero, al ingeniero Juan Carlos Sauma. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, ingeniero Mejía, ingeniero Ruiz. Un cordial saludo a todos ustedes, a todos los académicos que están presentes y también a las personas que no están en la academia, pero que evidentemente se han sumado debido a la invitación pública que se ha hecho. Un agradecimiento especial al ingeniero Mejía y todo su equipo de trabajo, a todos los académicos, a la Academia Nacional de Ciencias por generar este espacio de divulgación técnica con una propuesta que entendemos es diferente y que trata de abrir el espectro sobre distintas soluciones a las que en este momento se están manejando en el país, pensando en el mediano o largo plazo, porque entendemos que el corto plazo tiene un solo camino y es resolver la coyuntura. Entonces, bueno, dicho esto, si están de acuerdo, empiezo la presentación. Adelante, ingeniero. ¿Se ve la presentación? Sí, adelante, sí, ahora puede ampliar, ahora sí, perfecto. Bien. Este es un tema que se marca dentro de lo que es la unión de dos conceptos, que es agua y energía. Y el planteamiento es llevar adelante un plan, o proponer un plan de acción para toda la comunidad técnica, científica, académicos, un plan de acción para sustituir hidrocarburos. Es un planteamiento, por supuesto, ambicioso. El trabajo ha sido llevado adelante por un equipo de profesionales, como ya lo mencionaron, donde está mi persona, está el ingeniero Marcelo González, que también comenté que en este momento se encuentra trabajando en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, está él trabajando en la instalación de una planta solar de prácticamente 280 megavatios con la instalación de baterías, lo que va a ser una gran experiencia para todos nosotros. La ingeniera Aida Vargas, que trabaja en Ingeniería del Agua desde hace mucho tiempo, y también se ha incorporado la ingeniera Nicole Sauma, ¿no? También mencionar de que todas las ideas que se están planteando vienen desde el año 2009, que se fueron desarrollando en Ingeniería del Agua durante prácticamente, ya van a ser 14, 15 años, donde fuimos acumulando conocimientos sobre el tema de vincular las energías renovables con las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, y ya vamos a ver por qué. Bien, el primer tema que tiene que quedar claro es que hay un contexto mundial del que no podemos desprendernos, ¿no? Por un lado está el agotamiento de yacimientos de hidrocarburos a nivel mundial, o sea, hay un agotamiento de hidrocarburos a nivel mundial, tanto en gas como en petróleo, pero al margen de eso también hay un problema central que es el de rendimientos decrecientes, es decir, el gas y el petróleo que era fácil acceder ya fue consumido. Entonces cada vez hay que perforar más profundo, cada vez es necesario invertir más para obtener hidrocarburos y eso tiene mayores costos y hay mayores dificultades. El mejor ejemplo es cómo se ha pasado de yacimientos convencionales a lo que se llama los hidrocarburos de esquisto, que están seriamente cuestionados por los costos que tienen, por los problemas que tienen en su explotación, el consumo de agua y los niveles de contaminación. Por otro lado, también hay un tema que justamente conversábamos antes de empezar la conferencia del impacto del cambio climático. Ahí nosotros debemos mencionar de que estamos convencidos de que el tema del cambio climático no es un tema estrictamente por actividad antrópica como en muchos lugares se pretende establecer. Nosotros también estamos convencidos de que hay una superposición de efectos que tienen que ver con la deriva continental en un periodo de tiempo de millones de años, los ciclos de glaciación, ¿no? Que muy bien explicados por la teoría de Milankovitch en un periodo de 20.000 años, los ciclos y las explosiones solares que tienen periodos de 11 años y que podrían de manera aleatoria presentarse erupciones volcánicas masivas que podrían llevar el planeta a inviernos volcánicos, ¿no es cierto? Sobre todas estas actividades que están superpuestas está la actividad antrópica de la revolución industrial que ha emitido gases de efecto invernadero y que están contribuyendo a lo que se llama como el calentamiento global, ¿no? De todas formas, nosotros mantenemos la posición de que hay una superposición de efectos y que la actividad antrópica es una más de estas actividades y que de esa superposición podríamos terminar en que haya un sobrecalentamiento como suma de ondas o también podrían contraponerse los efectos y podríamos ingresar en una etapa donde baje la temperatura. Lo que sí está claro es que los hidrocarburos y la emisión de gases de efecto invernadero por los hidrocarburos contribuyen a algo que sí está bien definido y es que el clima se ha hecho cada vez más extremo, o sea, hay sequías cada vez más extremas y cada vez inundaciones más extremas, más allá de que la temperatura media sea la misma, o pueda subir o pueda descender. Ese es el contexto mundial en que en este momento se encuentra el mundo. Yo quiero destacar en este momento que lo más importante es que se prevé un agotamiento de hidrocarburos para la década de 2050, 2060, pero sobre todo con rendimientos decrecientes, lo que significa mayores gastos y mayores costos en la extracción y puesta a disposición del ser humano del hidrocarburo. Hay un contexto Bolivia. El contexto Bolivia, que en este momento tenemos un país que está sumergido en sus problemas económicos, la coyuntura política, y completamente aislado del contexto internacional. Si no fuera por la Academia Nacional de Ciencias que da este espacio para presentar estas ideas, probablemente ni se discutieran alternativas, ¿no? Por otro lado, se ha presentado la interrupción de exportaciones continuas, lo hemos puesto en rojo y resaltado, de gas a la Argentina, por la operación del yacimiento de Vaca Muerta. Esto es muy importante porque en este momento Vaca Muerta genera el suficiente gas para el consumo de Argentina, su consumo interno, ¿no? Y se supone que debía haber empezado a exportar gas y usando nuestra matriz, nuestra red de tubería para llegar a Brasil. Sin embargo, nos enteramos el otro día de que han vuelto a importar porque tienen un déficit por el invierno, lo que significa que las inversiones realizadas para explotar Vaca Muerta están concentradas en satisfacer la demanda interna de Argentina. Ahora, que tienen un potencial inmenso, grande, sí es cierto, pero para que logren cubrir su demanda y exportar, tienen que hacer las inversiones respectivas y ese es el problema. Ahora, el país en el último periodo, de los últimos 20, 30 años, como vamos a ver más adelante, ha logrado implementar la infraestructura que le permite obtener gasolina, diésel y GLP, pero en este momento está enfrentando el problema de la falta de materia prima. Entonces ahora nosotros planteamos un tema clave en el análisis, ¿no? Por un lado, se tiene energía exportada, que es el gas natural, y por otro lado el país está importando energía subsidiaria, que es petróleo, gasolina y diésel. Entonces la pregunta inevitable, desde el punto de vista no económico, ni político, sino estrictamente termodinámico, es cuán eficiente o cuánta energía se pierde en un proceso altamente ineficiente desde el punto de vista termodinámico. Es decir, al exportar energía hay que consumir energía, y al importar energía hay que consumir energía, o sea, son las leyes básicas de la física. Entonces, ¿cuán eficiente es este proceso?
Entonces aparece el dilema, ¿no? El dilema es cómo encaramos el futuro, ¿no? O sea, con más hidrocarburos, seguimos apostando a los hidrocarburos como se hizo en los últimos 20, 30 años, o planteamos una política diferente de largo plazo que es sustituir hidrocarburos, ¿no? Entendemos que ese es el dilema en que este momento el país tiene que posicionarse, ¿no? Ahora, para poder responder esto, hay que considerar que el mundo está entrando en un fin del ciclo de los hidrocarburos, y cuando digo del ciclo de los hidrocarburos no me estoy refiriendo a que necesariamente se van a agotar, sino que es el ciclo de los hidrocarburos como combustibles o como materia prima para producir combustibles y otros temas más, porque nos hemos hecho adictos a los hidrocarburos, con costos reducidos, porque también aquí juega el tema de los costos. Entonces, ese fin de ciclo no solamente tiene que ver con el agotamiento, ¿no?, de la reserva, sino también con cuán costoso es seguir ese camino. Hay una alternativa de combustible, que es el sol, el agua, el viento, la biomasa, ¿no? Que en todos los casos, sobre todo sol, agua y viento, como combustible tienen costo cero, a diferencia de los hidrocarburos, costo como combustible, no de operación, mantenimiento de inversión, pero sí de la materia prima. Luego, esto obliga a regionalizar el aprovechamiento de la energía. Estamos hablando de países y regiones con autonomía energética. Esta es una reconfiguración completamente diferente del mundo desde el punto de vista de la distribución de la energía, ¿no? Y llevaría también a una reconfiguración de la geopolítica mundial. Entonces, el tema central es cómo definir una ingeniería robusta, considerando las limitaciones de las energías renovables, donde el agua es determinante. Ese es el tema de agua y energía. Ahora, una visión para poder terminar de contextualizar es necesario hacer una breve reseña histórica de una visión de la historia, pero desde el mundo, desde la energía, no desde otra consideración, sino estrictamente desde la energía como marcada en lo que es la física, ¿no? Entonces, si uno empieza con la revolución industrial, la revolución industrial empieza con el carbón y las máquinas de vapor, con Watt en 1769, y luego aparece el primer cambio, ¿no?, con una guerra mundial de por medio, la creación de la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial, que fue la transición del carbón y las máquinas de vapor a los hidrocarburos como los conocemos ahora, desde el punto de vista de la energía nuevamente, y los motores de combustión, cuando aparece el ciclo Otto en 1877 y aparecen las invenciones de Diesel, Benz y así siguiente, ¿no? Y bueno, ahora estamos enfrentando una nueva transición, donde estamos tratando a nivel mundial de dejar los hidrocarburos y sustituirlos por energías renovables, ¿no? Entonces, y nuevamente aparecen turbulencias desde el punto de vista de esa transición. Aparecen las guerras del Golfo desde el 2001 y la devastación completa del Medio Oriente. Acabamos de volver a ver ese tema una vez más y los conflictos, que en nuestra opinión lo que subyace esencialmente es el control de la energía que mueve el mundo, ¿no? Entonces, ahora estamos yendo hacia el futuro anterior, ¿no?, la famosa frase, donde queremos volver a energías renovables que fueron planteadas hace 5.000 años, la rueda hidráulica, los molinos de viento, solamente que con mayor tecnología, y los motores y generadores eléctricos planteados por Tesla en 1888. Ahora, un poco el ciclo o la secuencia de eventos, perdón, es que pasamos de carbón y máquinas de vapor a motores de combustión. Los combustibles sintéticos, no hay que olvidar de que cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, le prohíben el acceso a los hidrocarburos de manera masiva, y ellos desarrollan los ciclos, los procesos para producir hidrocarburos a partir del carbón, combustibles sintéticos. Luego viene la época de la bonanza, uso indiscriminado de hidrocarburos para terminar donde estamos ahora, donde se pretende sustituir los hidrocarburos. Bien, para entender un poco esto, hay que recordar que existe un ciclo geológico, porque aquí lo importante es las velocidades, ¿no? Hay un ciclo geológico. Si uno toma la Tierra y le hace un corte, claramente hay bordes, ¿no?, convergentes, por ejemplo, el borde convergente de la placa de Nazca, que tiene que ver con nosotros, y hay bordes divergentes, que es el borde divergente del Océano Atlántico, que son los que están directamente vinculados con nosotros. Por supuesto, si uno toma otro corte del planeta, tendrá otros bordes convergentes y otros divergentes. Eso significa que toda la masa que está en el fondo del océano ingresa otra vez al centro de la Tierra por los bordes convergentes y egresa por los bordes divergentes. Es decir, hay un ciclo geológico, está completamente definido. Es la teoría de Alfred Wegener y que está bastante bien consolidada, y ese proceso lleva a que la Tierra es capaz de regenerarse a sí misma, ¿no?, aunque parezca increíble. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que, por un lado, hay un crecimiento poblacional y una mejora en la calidad de vida que demanda recursos de todo tipo, en particular hidrocarburos, y por otro lado tenemos que los recursos naturales son finitos y se degradan, aquí este es el punto, a mayor velocidad que su regeneración, porque se podría plantear que como la Tierra tiene un ciclo geológico, esto podría ser indefinido, o sea, como un ciclo termodinámico, un ciclo hidrológico, ¿no?, o sea, de la misma forma. Sin embargo, el problema está en que la Tierra intacta, ¿no?, presenta la intervención humana depredadora, hay una destrucción de ecosistemas y generación de residuos, hay una subducción en las placas tectónicas con bordes convergentes, y eso lleva a un aporte de materia regenerada en bordes divergentes y el ciclo se cierra, ¿no? Entonces, ¿el problema dónde está? En que la regeneración tiene decenas, cientos o miles de años en superficie, y el ciclo geológico de la Tierra es de millones de años, mientras que la depredación se da en menos de una generación. Estamos hablando de un tiempo inferior a 20 años. O sea, hay una incompatibilidad entre la velocidad con que se depreda y la velocidad con que la Tierra es capaz de regenerarse a sí misma. Finalmente, para que quede clara la idea, si desapareciera el ser humano, la Tierra seguiría rotando alrededor de su eje y seguiría rotando alrededor del Sol, y en los próximos millones de años probablemente volvería a regenerarse o tener una configuración diferente sola por sí misma, ¿no? O sea, en realidad somos nosotros los que dependemos de la Tierra y no es la Tierra la que depende de nosotros, ¿no? Entonces, el concepto fundamental es que hay dos velocidades, una de depredación y otra de regeneración. Entonces, en la medida en que la velocidad de depredación es menor que la velocidad de regeneración, la intervención es esencialmente sostenible. En la medida en que la velocidad de depredación es igual, la intervención es crítica, y si las velocidades de depredación son mayores que las velocidades de regeneración, son insostenibles, pero no para la Tierra, sino para los seres humanos. Bueno, entonces esto nos lleva a plantear un cambio de paradigma, por eso el tema de sustituir los hidrocarburos, ¿no? Un cambio de paradigma. Entonces, antes los criterios de evaluación de proyectos de inversión clásicos tradicionales están dados por una viabilidad técnica, una viabilidad económica, social y ambiental. Entonces, el cambio de paradigma nos tiene que llevar a que primero solamente deberían implementarse proyectos que satisfagan las necesidades fundamentales y con diseños de ingeniería de impacto ambiental cero y donde la velocidad de depredación sea menor que la velocidad de regeneración. Entonces, ¿qué significa el concepto de evaluaciones de impacto ambiental cero? Bueno, que el impacto ambiental puede ser positivo, nulo o negativo, pero la sumatoria no es algebraica. Por poner un ejemplo, uno puede deforestar una hectárea
y puede reconstituir una hectárea. Entonces, el impacto ambiental, como suma algebraica, es una hectárea deforestada, una hectárea reconstituida, entonces el impacto ambiental podría ser cero. Sin embargo, ahí entra a jugar la velocidad. La velocidad de depredación de una hectárea podría ser de horas, con tractores con cadenas, y sin embargo, su velocidad de regeneración podría ser de decenas de años, si no son cientos de años, hasta volver a reconstituir esa masa boscosa. Creo que ese es el mejor ejemplo de lo que significa esto. Entonces, desde el punto de vista estrictamente matemático, hay que plantear de que se tiene una condición necesaria, que es la viabilidad técnica, económica y social, la tradición en los proyectos, pero la condición suficiente para que esto sea viable es que el impacto ambiental debe ser cero y además la velocidad de depredación tiene que ser menor que la velocidad de regeneración. Bueno, entonces en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo pasamos el cambio de paradigma nos lleva a replantear cómo se está manejando el país? Entonces, generación de excedentes de energía para exportar y beneficiar a terceros, es decir, hemos generado energía, hemos exportado gas, hemos producido gas, exportado gas, ¿y quiénes han sido los beneficiarios? Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, toda su industria. En el caso de Argentina, no ha sido tanto su industria, ha sido calor en hogares, básicamente su consumo interno. Y nosotros simplemente recibimos el dinero para, como planteamos de inicio, se hicieron muchas inversiones, no quiero emitir criterios ni sociales, ni económicos, ni políticos, pero en parte para exportar gas, para importar combustible, parte de la ecuación. Entonces, esto tendría como cambio de paradigma llevarnos a la soberanía energética de largo plazo y preservación de recursos naturales, por un lado, pasar de los combustibles fósiles a 100% de energía sin hidrocarburos, es utópico, pero ese planteamiento, el horizonte, y luego que los proyectos sean con impactos ambientales importantes, elevadas velocidades de depredación que ponen en riesgo la sobrevivencia de las futuras generaciones, porque el tema de las velocidades de depredación y de regeneración tiene que ver con lo que nosotros heredamos a lo que viene, ¿no? Por ejemplo, ahora nos consumimos todo el gas y los que vienen ya no tienen el gas, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, hay que migrar a un mínimo impacto ambiental con mínima velocidad de depredación y dejando energía para las futuras generaciones. Entonces, esto nos lleva a plantear que de los hidrocarburos, que de alguna forma es energía solar fosilizada en millones de años, deberíamos ir ahora a aprovechar la energía solar directamente, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué solar solamente. Ahora, ¿qué implica sustituir hidrocarburos? ¿No? Porque suena bien, pero ¿qué implica? ¿No? Bueno, entonces hay una demanda. Esa demanda tiene que ver con el consumo eléctrico doméstico, comercial e industrial, es decir, lo que llamamos la matriz energética de manera genérica, aunque el término no es el más adecuado. Hay un transporte público que demanda hidrocarburos, hay un transporte privado también, hay calor en hogares e industrias, hay muchas industrias que necesitan gas para producir calor en sus procesos industriales, y también se necesita el gas natural, el carbón o hidrocarburo como materia prima. Entonces, resolver el tema de la sustitución de hidrocarburos significa resolver todos estos temas, no solamente el tema de la generación de energía para la parte doméstica, comercial e industrial, ¿no? Ahora, cuando hacemos el planteamiento de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar a la energía solar? En el caso de los hidrocarburos se tiene que es un recurso natural, finito y escaso, que se encuentra en el centro de la geopolítica mundial. Ese es un tema clave. Hay una demanda intensiva de tecnología y capital, máximo impacto ambiental, y hay una velocidad de depredación mucho mayor que la velocidad de regeneración. Es decir, se extrae el hidrocarburo y, bueno, está bien, bajo la teoría del ciclo geológico de la Tierra, podríamos pensar también que el día de mañana la Tierra podría llegar a enterrar también millones de toneladas de vegetación de nuevo, comprimirla y volver a regenerar los hidrocarburos, sí, pero nuevamente caemos en el tema de las velocidades. Millones de años para la regeneración, decenas de años para la depredación. A cambio, ¿qué hay? Es el Sol, que es un recurso natural cuasi infinito, no es infinito, en algún momento todos sabemos que el Sol también va a desaparecer, o sea, la astronomía así lo establece como todas las estrellas, pero en términos de las vidas humanas estamos hablando de millones de años, de acceso libre y gratuito, este es un tema clave, ¿no? De acceso libre y gratuito, con una demanda razonable de tecnología y capital, y esto es muy importante, costo nulo de combustible, sol, aire y agua. Mientras que ahora, por ejemplo, ¿cuánto es el costo del sol para convertirlo en energía a través de un panel solar? Cero. ¿Cuánto es el costo del agua para convertirlo en energía a través de una central hidroeléctrica? Cero. Lo mismo con el aire, mientras que para cualquier otra alternativa con hidrocarburos hay el costo del gas, el costo de la gasolina, el costo del diésel. Ahora, hay que también mencionar que la energía solar, ¿no? Es la clave, porque es el motor energético que genera el ciclo hidrológico, es la energía solar. Y el ciclo hidrológico depende de la hidroelectricidad. De la misma forma, es la energía solar la que es responsable de la producción de biomasa y de su regeneración y de que sean los ciclos anuales, ¿no? Y también los gradientes de presiones en la atmósfera también se generan por la energía solar y en consecuencia se tiene la energía eólica. O sea que la clave es la energía solar. Y se tendría un mínimo impacto ambiental con velocidades de depredación que pretenden ser menores que las velocidades de regeneración. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces uno podría decir, bueno, llegado a este punto, deberíamos migrar sin lugar a dudas a la energía solar. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, hay dos problemas. El primero de ellos es que hay intermitencia en la generación, ¿no? O sea, la energía solar y eólica, que en consecuencia son intermitentes, ¿no? Y también hay un porcentaje de energía remanente en la red que siempre existe, y eso lleva a necesidad de acumular energía. Entonces, un tema que necesariamente debe resolverse es el de la acumulación de energía, de almacenamiento de energía. Y por otro lado, también hay la necesidad de masas rotantes de gran inercia, porque si no, los sistemas eléctricos de transmisión no son estables. O sea, la energía, al no existir en la energía solar, 100% solar, potencia reactiva, entonces hace que el sistema de transmisión no sea estable. Ese es uno de los grandes problemas. Uno de los temas por los que hace poco nosotros le hicimos un seguimiento muy detallado a eso, podríamos ahondar más con mayor detalle en la medida que haya tiempo disponible. El colapso del sistema energético en España hace unas semanas atrás se debió a que justamente estaban inyectando en la red, en el momento en que se produce el colapso, el 75% de energías renovables en una suma de esencialmente solar, fotovoltaica, eólica hidroeléctrica, ¿no? Pero el grueso era solar, fotovoltaica, y con 75% el sistema colapsa, ¿no? Y eso se debe a que esencialmente no habían masas rotantes de gran inercia que las dan las hidroeléctricas y las dan las centrales termoeléctricas de ciclo, bueno, termoeléctricas en general, pero de mayor eficiencia de ciclo combinado. Entonces, de acá tiene que quedar el tema central, es que para poder avanzar con el uso masivo de energías renovables se requiere resolver necesariamente dos problemas. Por un lado, el almacenamiento de la energía por la intermitencia, y el otro tema es la necesidad de masas rotantes de gran inercia para darle estabilidad a los sistemas. Ahora, el almacenamiento de la energía. La necesidad que en este momento el mundo tiene de cambiar, de sustituir los hidrocarburos es tan grande que se han desarrollado infinidad de líneas de investigación para almacenar energía. Entonces, este gráfico resume lo que en este momento se tiene como, es un resumen, ¿no? Está provisto por USAID de Estados Unidos y la NREL, que también es una autoridad eléctrica de Estados Unidos. Entonces, en el eje de ordenadas se tiene la duración media del almacenamiento, y en el eje de abscisa se tiene el tamaño, ¿no? Entonces, a medida que uno se acerca hacia el cero, las baterías o el sistema de acumulación de energía es más adecuado para servicios distribuidos. A medida que uno va hacia mayores valores, el sistema de almacenamiento
es más adecuado para servicios a granel de gran escala. Por otro lado, el color tiene que ver con el tipo, si es almacenamiento térmico, mecánico, electroquímico o eléctrico. Y las alternativas que se están manejando en este momento son de superconductores, de almacenamiento de energía magnética, volantes de inercia, supercondensadores, baterías de plomo ácido, baterías de iones de litio, que la hemos marcado porque es clave en este momento. Las baterías de flujo, que vienen de la década del 70 en experimentos que hizo la NASA para su programa espacial, las baterías en base a sodio, el almacenamiento de energía térmica, ¿no? Con sales, por ejemplo, como ya hay una central en el norte de Chile, y luego almacenamiento de energía de aire comprimido, las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, que son las que en este momento el país debería desarrollar, y luego almacenar energía transformando la energía en gas de hidrógeno. Entonces, de todas estas alternativas, las que en este momento tienen que ver con el país, en nuestra opinión, son las baterías de litio, las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, esencialmente son los dos temas centrales, y el día de mañana podría aparecer el hidrógeno, ¿no? Ahora, también en este otro gráfico también se ve claramente la potencialidad de cada uno de estos sistemas. Por un lado, en el eje de ordenadas se tiene la eficiencia para un ciclo completo, o sea, de ida y de vuelta, el ciclo completo de generación, y la capacidad de almacenamiento en escala logarítmica. Entonces se tienen los supercapacitores, los volantes de inercia, las baterías, ¿no? Que genéricas, las pilas de combustible, almacenamiento de energía de aire comprimido, que es la versión de las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, pero para aire, y la energía gas, que es el hidrógeno verde. El color es muy importante, tiene que ver con la madurez de la tecnología. Fíjense que en todos los casos, las únicas que son maduras son las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, en un gran rango de aplicación, ¿no? Como capacidad de almacenamiento y con una máxima eficiencia en el ciclo completo, ¿no? Por otro lado, estarían también como tecnologías maduras los supercapacitores y los volantes de inercia, ¿no? Una central, como es el tema de la conferencia, una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo está esquematizada en este gráfico. Básicamente hay un embalse inferior, ¿no? Y hay un embalse superior. En los momentos en los que hay excedente de energía, una bomba, se han desarrollado equipos que pueden funcionar como bomba o turbinas reversibles, entonces una bomba manda el fluido, el agua, al embalse superior y se almacena. Entonces hay almacenamiento de energía potencial gravitatoria. En los momentos en los que se requiere la energía, no hay excedente, sino que hay una demanda, entonces se larga el agua y se turbina y se entrega. Entonces el ciclo es cerrado, las pérdidas en agua solamente se dan por evaporación, son mínimas y el impacto ambiental en este tipo de aprovechamiento también es mínimo y también es posible resolver uno de los grandes problemas que nosotros tenemos por estar en la cordillera de los Andes, en la cordillera oriental, que es el de los sedimentos, ¿no? Entonces, ahora, hecha esta breve explicación, vamos a trabajar un poco el concepto de por qué las baterías tienen, esto es muy importante también para el tema del ciclo de sustitución de hidrocarburos. ¿Por qué las baterías, cuál es la potencialidad de las baterías en este momento? Entonces, este gráfico presenta la densidad volumétrica, los vatios hora por litro en el eje de ordenadas y la densidad gravimétrica, vatios hora por kilo en abscisas, ¿no? Entonces, se pasa de las baterías de plomo ácido, las pilitas de níquel metal hidruro, las baterías de ion de litio, las de polímeros y las que en este momento son de máxima tecnología, que son baterías con perfil muy delgado de litio. Y fíjense que en el mejor de los casos uno llega a 400 vatios hora por kilo de batería o aproximadamente 1000, digamos, o 900 vatios hora por litro, ¿no? A medida, en esta zona están las baterías más pequeñas y en esta zona están las baterías más grandes. O sea que en esta esquina tendríamos las baterías más pequeñas y las de menor, las más livianas, ¿no? Las más livianas, ¿no? Más livianas y más pequeñas. Entonces se trata de tener baterías cada vez más pequeñas y cada vez más livianas. Ahora, ¿dónde está la clave? La densidad de energía, joules por kilo, vatio hora por kilo, deberíamos tener baterías de máxima densidad de energía en el desarrollo tecnológico. Aquí vienen los problemas prácticos. La velocidad de carga, es decir, para que la batería pueda ser aplicada de manera masiva tiene que tener una velocidad de carga importantísima. Hay que considerar su velocidad de autodescarga, en muchos casos se descargan solas. Los años de vida útil de la batería, que deberían superar 25, 30, en este momento no logramos llegar a 10. Los niveles de seguridad, el número de ciclos de carga y descarga durante la vida útil, el impacto ambiental de la fabricación especial en consumo de agua dulce y el nivel de eficiencia del reciclado. Entonces, este es un resumen, un pantallazo de lo que son las baterías como elementos de almacenamiento de energía. Bueno, y este es un auto, un poco el tema de la electromovilidad, ¿no? Y las baterías, un auto Tesla, ¿no? De motor dual, la simplicidad del auto es fantástica, son 4 ruedas con 2 motores duales y bueno, eso básicamente, y el espacio para poner la batería. Pero fíjense lo que es la batería. La batería en el fondo son infinidad de pilas, de pilitas como las conocemos, que están acopladas en serie y en paralelo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el problema. El problema es la batería, no es el auto como tal, ¿no? Entonces, mientras no haya una disrupción tecnológica para las baterías de autos y más grandes, no se va a poder avanzar con la electromovilidad. Entonces, o con el almacenamiento de energía también en los paneles solares. No, es muy difícil, es costoso, es caro, es complicado. Entonces, ese es el resumen de lo que son las baterías para almacenamiento de energía. Ahora, sí se puede avanzar a nivel de casas. Ahí se ha avanzado bastante. Fíjense que para celulares, para dispositivos pequeños, computadoras, las baterías están funcionando muy bien, pero también ya han logrado avanzar a nivel de casas. Entonces, para generación distribuida en hogares se tienen los paneles y estas son ya las baterías que recientemente han salido, donde está el inversor, que es un módulo fijo, acá se ve es el más alto, y luego son módulos que se van acoplando. Por ejemplo, en este caso, este módulo aporta 3,3 vatios, este son 6,6, 9,9, 13,2, 16,5 kilovatios hora de almacenamiento, ¿no? Bueno, con esto prácticamente una casa podría funcionar las 24 horas o quizás un poco más dependiendo del consumo. Lo que quiero decir es que las baterías, así como las tenemos de ion, litio y que son las más avanzadas que se tienen en este momento, son válidas como elementos de almacenamiento de energía para pequeños dispositivos y en el mejor caso para distribución en hogares. Pero electromovilidad con la tecnología actual es un sueño, es prácticamente. Por eso es que no avanzan. Y pretender que ahora vayamos a almacenamiento a gran escala para centrales también extremadamente costoso. Tiene que haber una disrupción tecnológica que cambie la ecuación. Mientras eso no suceda, no se va a poder avanzar. Entonces, aquí nos parece prudente mencionar rápidamente también un poco cómo el país ha acompañado esto, ¿no? Entonces, la primera batería de litio y sodio se desarrollan de 1970 a 1991 y Sony es la primera batería comercial de litio en 1991. Y si ustedes recuerdan, el país tiene un primer intento de explotar el litio en Bolivia con la Litco en 1993. O sea, se salió a explotar el litio, pero para pequeñas baterías. Ahora, baterías de litio menores, pilas, celulares, computadoras portátiles. Se funda Tesla en el 2003 pensando en el tema de la electromovilidad a gran escala y el país funda Yacimiento Litio Bolivia en el 2017 con una planta piloto de carbonato de litio grado batería. Y luego se tiene la electromovilidad a gran escala con baterías actuales inviable, a gran escala, no autos o algo
a gran escala. Entonces, ¿qué es viable y hacia dónde deberíamos apuntar en el corto plazo para almacenamiento de energía? Bueno, baterías en dispositivos electrónicos para la generación distribuida en hogares, los dos temas claves. Ahora, mientras no haya una disrupción tecnológica, autos, camiones, tractores, eso está fuera de toda consideración con la tecnología actual. Bien, pasamos al siguiente tema de almacenamiento de energía, que es el hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno verde, básicamente, la idea es producir hidrógeno con energías renovables. ¿Y por qué se coge el hidrógeno? Porque si uno analiza su capacidad, el parámetro fundamental, o sea, la energía acumulada por unidad de masa, entonces una batería de litio está con 1,44 megajoules por kilo, el etanol está en 27, la gasolina, el diésel parecido, hay cambio de decimales, 43, el límite teórico para una batería de litio es 43 megajoules por kilo, y el hidrógeno tiene 120 megajoules por kilo. Evidentemente el hidrógeno pasa a ser la estrella en esto, ¿no? Por su capacidad de almacenamiento, ¿no? De energía por unidad de peso, ¿no? Su densidad energética. Entonces, ahora, en teoría, el hidrógeno no hay que perder de vista que es un gas extremadamente volátil, porque ahora vamos a ver por qué también el hidrógeno no es una opción. Por un lado, el hidrógeno se mantiene en estado sólido entre menos 273 grados centígrados, o sea, prácticamente el grado de 0 Kelvin, y menos 259. En estado líquido, su rango es hasta 252 y luego está en estado gas. Conclusión, el hidrógeno se encuentra en estado gas y es extremadamente volátil e inflamable, muy difícil de manejar. Ese es el primer tema que hay que considerar. Entonces, uno dice, bueno, vamos a producir el hidrógeno a través del agua, ¿no? Entonces, se mete esto en una cuba electrolítica, se le pone energía, se consumen, desde el punto de vista teórico, 286 kilojoules por mol, y se separa la molécula en hidrógeno y oxígeno. Entonces, de la estequiometría, sin considerar ningún tipo de pérdida, aquí la clave es esta, que 18 gramos por mol el agua tiene un peso molecular de 18 gramos por mol, pero el hidrógeno tiene 2. Conclusión, 9 kilos de agua producen 1 kilo de hidrógeno, sin pérdida. Estamos hablando de la ecuación. Siguiente problema. La densidad del hidrógeno es de 71 gramos por litro, mientras que la densidad de la gasolina es de 600 gramos por litro. Entonces, si uno quiere sustituir los hidrocarburos, un gasolina o diésel, por hidrógeno verde, ¿no? Tiene que resolver el problema de la cantidad de agua que necesita para producir 1 kilo de hidrógeno, por un lado, y por el otro lado, el problema de la densidad de conclusión. Para poder tener la misma cantidad de energía en un tanque de 80 litros de una movilidad, necesitaríamos comprimir el hidrógeno a 700 bares. Entonces, también cuidado que nos están vendiendo cosas que están muy lejos por ahora. Entonces, lo mismo, la energía liberada, como se supone que es reversible, es de 286 kilojoules por mol, porque es la ecuación teórica sin pérdida. Ahora, para tener una idea de qué estamos hablando, estos son los elementos que se requerirían para el hidrógeno. Entonces, esta es una planta de producción de hidrógeno con la cuba electrolítica a nivel industrial. Ese hidrógeno se almacenaría en estos tanques, ¿no? Que se venden como producción o sea, se usa la energía renovable para producir el hidrógeno, pero no se olviden que la presión es de 700 bares. Y luego tiene que haber el transporte del hidrógeno por hidroductos, como los gasoductos, ¿no es cierto? Pero con presiones altísimas, lo que lleva a las pérdidas de masa en juntas. Y luego habría que poner las estaciones de hidrolineras, que también ese es otro problema porque habría que cambiar toda la matriz para tener hidrolineras en vez de gasolineras, ¿no? Bueno, entonces, en estas condiciones, el ciclo del hidrógeno, porque se vende que el hidrógeno parte de agua concentrada en la fuente, se le aplica energía renovable entregada a una cuba electrolítica, lo que genera hidrógeno, que es un gas a alta presión, y luego se tienen pérdidas de hidrógeno por manipulación, por fugas, y luego se tiene agua distribuida en el espacio. Claro, ¿por qué no saca agua de la fuente? La lleva a una hidrolinera y después lleva el hidrógeno a una hidrolinera y luego se repartiría por infinidad de lugares. Entonces uno está realizando transferencias de masa de un lugar a otro. Por ejemplo, agua de una fuente de la cordillera podría terminar distribuida en los campos de Santa Cruz al otro lado, con el problema que es social que eso generaría. Ahora, ¿dónde está el problema? Que en ese ciclo uno entrega energía y obtiene energía, trabajo más calor, pero ¿no? En los rendimientos globales del ciclo completo, para un motor de combustión con hidrógeno, el rendimiento global es del 17%. Y en una célula eléctrica se llega al 50%. Entonces, en el mejor de los casos, se tiene un rendimiento global del 50%, y estos datos han sido extraídos de información provista por Total, que está trabajando en este tema a marcha forzada, porque claramente ellos saben que quieren migrar al hidrógeno, ¿no? Ahora, ¿por qué la tecnología del hidrógeno verde no avanza? Primero, la disponibilidad de agua dulce, la volatilidad del hidrógeno, es un gas altamente inflamable, manipulación con tecnología no madura, necesidad de reutilizar gasoductos existentes para llegar a las hidrolineras con el tema del problema de todas las juntas y la pérdida de masa en uniones, sistemas de carga seguros, imagínense a presiones de 700 bares para poder reducir el tamaño, el volumen del gas y que esto puede entrar en un auto o en un camión, ¿no? Y luego la relación entre los materiales del motor y la temperatura. La combustión se da con temperaturas bastante diferentes a la combustión con los hidrocarburos actuales, se requieren nuevas tecnologías de materiales y temperaturas, y eso ha llevado a que en este momento Porsche haya montado la visión alemana, ¿no? De producción de combustibles sintéticos, y en este momento en el sur de Chile, utilizando energía eólica, con agua dulce, están produciendo hidrógeno y mezclándolo con CO2 de cervecerías o de la atmósfera para producir combustibles sintéticos. Pero saquemos la cuenta, ¿cuánto dióxido de carbono hay en la atmósfera, en el aire? El porcentaje del espectro total es mínimo. Lo que tienen que procesar o sea, no existe relación entre lo que logran sacar de dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Por la relación de volúmenes y porcentajes, ¿no? Bueno, la conclusión de todo esto es que ahora llegamos en que las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo son la mejor opción para almacenar energía. Entonces, básicamente, como ya comenté, son dos embalses, un embalse inferior, ¿no? Un embalse superior, que fíjense que desde el punto de vista de la obra civil, esto se podría hacer en el país sin ningún problema, sin ningún inconveniente, es toda tecnología local y con materiales locales. Luego se tiene la central, que tiene que ser reversible, bomba turbina, y la tubería de impulsión y de la tubería forzada, ¿no? Que funciona hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la parte importada sería la casa de máquinas y la línea de transmisión y el patio de la subestación, ¿no? Entonces, esta es la solución, ¿no? Porque a gran escala, ¿no? Esta es la solución. Porque las baterías, ya sabemos que con la tecnología actual solamente son para pequeños dispositivos y en el mejor caso, generación en hogares. El hidrógeno verde, tecnología muy poco madura, y el tiempo que va a pasar hasta que eso suceda va a ser extremadamente largo, ¿no? Y además, entonces nos queda como opción las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo. Ahora, ¿cómo funcionan? Hay un embalse superior, se bombea, se turbina. Por supuesto, como hay pérdidas, en la central convencional la energía turbinada siempre va a ser menor a la bombeada, pero considerando costos diferenciales de hora de turbinado, hora pico, con hora de bombeo, al amanecer, por ejemplo, es posible dar la vuelta, invertir el signo de la desigualdad. Pero, al existir las energías renovables, el ciclo de bombeo turbinado recibe energía del exterior, que puede ser solar, de biomasa, eólica o rotante, excedente en la red, lo que hace que la ecuación sea perfectamente viable y la energía turbinada siempre sea mayor a la bombeada, y entonces es mucho más eficiente. Pero eso requiere la central, ¿no? Ahora,
Con esto hemos resuelto uno de los problemas de la sustitución de hidrocarburos. O sea, para poder pasar de los hidrocarburos, hago un pequeño resumen, porque la energía solar y las derivadas de la solar, ¿no? Por su efecto, ¿no? Se requiere almacenar energía y se requiere darle estabilidad a la red. Almacenar energía de las alternativas, baterías de hidrógeno verde, centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo. Bueno, ahí estamos. Ahora, para darle estabilidad a la red, ¿cuál es el tema? Se requieren grandes masas rotantes, grandes masas rotantes. Es decir, si no hay masas rotantes de gran inercia que le den estabilidad a la red no va a ser estable y además requiere potencia reactiva. Entonces, en este gráfico se presenta una evolución de la potencia de las turbinas de generadores acopladas con generadores eléctricos en función del tiempo desde 1890, ¿no? Este es un gráfico de un fabricante de Voigt, entonces, de Voigt, perdón. Entonces uno tiene megavolt amperes en el eje de ordenadas y tiene el tiempo en años. Fíjense cómo ha ido creciendo, prácticamente la ecuación es exponencial, el tamaño de las máquinas. O sea que, como resumen, si hay máquinas que dan inercia, son estas, ¿no? También las turbinas de las termoeléctricas podrían dar inercia, dan inercia, ¿no? Sin embargo, ahora viene el tema, que una hidroeléctrica su tiempo de arranque está entre 1 a 7 minutos. Una termoeléctrica de un ciclo combinado puede tardar de 2 a 6 horas y una nuclear que genera vapor para después ser una turbina de vapor que opere de 20 a 40 horas. Por eso es que en el colapso de España de unas semanas atrás tardaron aproximadamente 6, 8 horas en volver a reconstituir el sistema porque no tenían ninguna termoeléctrica funcionando. Tuvieron que ponerlas a funcionar y hasta que echaron a andar los ciclos combinados pasaron 6, 7 horas y hasta que restabilizaron la red pasaron las 8 horas que se quedaron sin luz y después algunos lugares más. Pero aquí la clave es el tiempo de arranque. No hay un mejor tiempo de arranque que en las hidroeléctricas. Y también, que no es el gráfico, pero hago la mención, no existen máquinas más eficientes que las turbinas hidroeléctricas. El rendimiento estrictamente hidráulico, no mecánico ni termodinámico, sino estrictamente hidráulico de una turbina Pelton, una Kaplan, una Francis, por ejemplo, está en el orden del 95%. 95%. Un ciclo combinado en el mejor de los casos llega a 60%. Bien, entonces, ¿cuál es el sistema de generación balanceado que sustituye a hidrocarburos? Bien, la energía solar, eólica, biomasa, con centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, ¿no? Acopladas a energía solar, la 1, la 2, la yésima, y al medio tendría que haber un grueso de hidroeléctricas de base con embalses de regulación convencionales de respaldo. Entonces uno tiene disponibilidad de energía hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa, condición para empezar a sustituir los hidrocarburos que el país tiene, centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo como para resolver el tema del almacenamiento de energía y darle estabilidad con masas rotantes a la red, un sistema interconectado robusto que el país lo puede montar porque ya tiene experiencias con líneas de 500 kilovoltios y potencia instalada de respaldo que también en este momento el país tiene. Y aquí también hay un concepto muy importante que es el del costo del ciclo de vida para definir costos, es decir, en este momento en España o en Europa, ¿qué problema enfrentan? De que ponen a competir a proveedores, entonces llega un momento en que hay que pagar para poder meter, hay tal exceso de energía renovable que hay que pagar para poder meter la energía en la red con costos negativos. Entonces eso ha hecho de que no estén pudiendo mantener la ecuación. Entonces hay que mantener una tarifa mínima que garantice la recuperación de la inversión. Eso cae de maduro, no sé por qué no lo hacen. Y aquí hemos puesto un ejemplo de lo que sería la capacidad de almacenamiento, es decir, como un ejemplo, simplemente para ver cómo tiene que manejarse esto, ¿no? Entonces, fíjense que acá no hay más hidrocarburos, tenemos hidroeléctrica con embalses, un 40% de generación para satisfacer una demanda del 100%, luego hidroeléctricas de paso, por ejemplo, nosotros tenemos las hidroeléctricas de paso del Valle de Songo, 20%, un 5% de eólicas, ahora vamos a ver por qué no ponemos más en eólicas, un 25% de solar y un 10% de biomasa. Entonces, una estimación gruesa del respaldo, conceptual, no específica. El mínimo, si cae la solar y cae la eólica al mismo tiempo, tendría que haber un respaldo del 30%, 25,5. Pero también podríamos tener un respaldo seguro. ¿Qué pasa? Que también caigan las hidroeléctricas de paso, se queden sin agua por cualquier motivo. Entonces uno tendría 25,5 más 20, 50%. Entonces, ahí vendría una combinación de centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, 40%, y algo de ciclo combinado, 10%, para también darle seguridad a esto. Entonces, fíjense que en todos los casos estaríamos hablando de tener 150, o sea, 1,5 de potencia instalada, uno para satisfacer la demanda y un 50% de más de respaldo, como un ejemplo conceptual del orden de magnitud, donde prácticamente con este ejemplo hemos reducido la participación de las termoeléctricas al 10%. Bien, y por último, en este tema, esta primera parte no sé cómo andamos de tiempo, si estamos bien con el tiempo o estoy pasado. Pero, ingeniero Sama, no hay problema, siga nomás. Bien. Entonces, muchas gracias, ingeniero Mejía. Entonces, un poco para cerrar esta primera parte, ahora viene el tema de, fíjense cómo el agua empieza a jugar un papel determinante, ¿no? Porque ya pasa a estar vinculada a la energía por las hidroeléctricas, pero también por las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo para sustituir los hidrocarburos, utilizando, por supuesto, energías renovables. Entonces, la seguridad hídrica que requiere el país pasa por agua para la gente, agua para la producción de alimentos, agua para la naturaleza, agua para la industria, y ahora se suma agua para la energía, ¿no? Agua para la energía. Entonces, eso lleva a que exista un motivo adicional de por qué tenemos que cuidar los bosques, ¿no? Porque prestan un servicio ambiental hídrico concreto, no estamos hablando de especulaciones, ni de temas ecológicos, ni de medioambientalistas trasnochados, ¿no? Sino es un tema concreto, porque regula el ciclo hidrológico, regulan el ciclo hidrológico y ayudan no solamente para proveer agua, sino que también ahora es clave para proveer agua para la energía. Bien, esta es la primera parte. Ahora vamos a dar un salto para una aplicación a Bolivia, concreta, específica, ¿no? Que es un poco la clave de lo que viene. Bien, una breve historia, tan breve como el tiempo sea, pero qué bueno tenerla en mente de la historia de los hidrocarburos de Bolivia. No pretende ser un tratado de historia, ni mucho menos, sino un resumen conceptual aplicado a la técnica, a la ingeniería, ¿no? La historia de los hidrocarburos en Bolivia empieza en 1920 con la Standard Oil, luego se viene justamente por el petróleo que se encuentra en Bolivia, el pozo Bermejo, ¿no? El primer pozo que se encuentra en Bermejo, viene la guerra del Chaco, de 1932 a 1935. Muchos dicen que no fue mal, yo creo que no fue demasiado bien, y soy de los que está convencido de que Bolivia ganó la guerra porque nos quedamos con todos los hidrocarburos y con el agua del Chaco, porque el agua del Chaco la que se quedó en la cordillera, ¿no? Y hay que recordar que en el momento clave en que Paraguay entra hasta prácticamente estaba por llegar a Camiri, podíamos haber perdido toda esa zona, y el país se empieza a recuperar y llega a la paz con la mediación de Argentina, justo cuando ya Bolivia estaba empezando otra vez a entrar a Paraguay. Pero esos son detalles históricos. En 1936, a la salida de la guerra del Chaco, se funda Yacimientos, y luego vienen las regalías, se le promete regalías a los departamentos productores en 1938, el 48 aparece la refinería Gualberto Villarruel, y miren que esto es muy importante, porque ya en ese momento, como el país no podía invertir de manera masiva, aparece en 1954 el Código Davenport tratando de promover inversiones extranjeras, porque ahora estamos escuchando por todos lados de que las inversiones extranjeras van a llegar, y esa es una hipótesis. Producto de que Santa Cruz no recibía las regalías prometidas del 38, están las luchas cívicas del 57
1959, muertos de por medio, y al final se pasa esa etapa, y esto es muy importante, ¿no? Gran parte de los yacimientos, en particular el campo San Alberto, que fue el primero y emblemático, se descubre en la década del 60 cuando estaba la Bolivian Gulf. Ya es identificado, ¿no? Ya es identificado, ¿no? Entonces, fíjense que la identificación de esos campos son de la década del 60, ¿no? Y en 1969 viene la nacionalización de Yamoco, o sea, de los yacimientos Bolivian Gulf, ¿no? Y luego viene en 1979 la refinería Guillermo Elderbel y la exportación de gas al Brasil empieza en 1999. El 2006 la exportación masiva a la Argentina, también con al Brasil. La primera planta separadora de líquidos y de gas natural licuado en Río Grande en 2013, la separadora de líquidos del Gran Chaco en 2015, la planta de amoníaco Yuri en 2017 y la termoeléctrica del sur en 2019 y empezamos a exportar electricidad a la Argentina en 2023. ¿Cuál es el resumen? 100 años de historia, de 1920 hasta 2023, 100 años para poder montar nuestra infraestructura y poder exportar con máximo valor agregado. Y en este momento el mundo enfrenta el problema de que los hidrocarburos les quedan 30, 40 años. Ahora, el país tiene yacimientos, hacia adelante tiene yacimientos. Tiene convencionales y tiene también de no convencionales, tiene gas y petróleo de esquisto, eso lo sabemos, están identificados desde 2018, pero la pregunta es si vamos a entrar, o sea, esa es la pregunta, si vamos a seguir ese camino o simplemente vamos a utilizar los hidrocarburos que tenemos para el consumo interno y dejar de exportar. Bien, entonces, el planteamiento es del extractivismo tradicional y del mar de gas para exportar con transnacionales a energías renovables, hidrocarburos para satisfacer el consumo interno y a largo plazo, considerando nuevas tecnologías, sustitución total de hidrocarburos. Entonces, ¿cuáles son los temas resueltos en el tema de sustituir los hidrocarburos? Bueno, podríamos llegar a sustituir los hidrocarburos en el consumo eléctrico, doméstico, comercial, industrial, en el transporte público sin baterías, ¿no? Porque con la catenaria, esto es muy interesante. Fíjense que cuando en la década del 70, cuando Sudamérica empieza a desarrollar sus aprovechamientos hidroeléctricos, Brasil desarrolla Itaipú compartido con Paraguay. En ese momento, como Paraguay, su demanda era muy pequeña, entonces su excedente, la parte que le toca, la exporta a Brasil. Pero como tenía excedente, monta todo un sistema de transporte eléctrico sin batería con trolebuses. Pero porque aparecen los hidrocarburos y el transporte puerta a puerta, como lo tenemos aquí, ¿no? Y donde la gente no tiene que caminar prácticamente, ¿no? Abandonan el sistema de trolebuses. Y ahora, por la crisis de los hidrocarburos y por todos los problemas que existen a nivel mundial, están retomando el tema del transporte eléctrico sin batería. Lo mismo sucede con Uruguay. Uruguay comparte, bueno, Paraguay además de Itaipú, después comparte Yacyretá con Argentina. Lo mismo sucede con Uruguay, que comparte Salto Grande con Argentina y desarrolla su sistema de trolebuses. Y monta una empresa estatal que al final termina desapareciendo y ahora otra vez, producto del problema de los hidrocarburos, están pensando en reinstalar el transporte público, por lo menos el troncal eléctrico con trolebuses sin baterías, como en este momento está instalado en infinidad de ciudades en Europa y que vienen desde principios del siglo XX, ¿no? El otro tema clave que estaría resuelto es el tren bioceánico. Aquí yo quiero hacer la diferencia. Una cosa es la carretera bioceánica en el sentido de la unión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, pero eso no es un corredor bioceánico. Un corredor bioceánico es el Canal de Panamá, ¿no? O, por ejemplo, es el Estrecho de Magallanes, o sea, es por donde pasa gran cantidad de carga. Estamos hablando de buques portacontenedores que logran pasar de un océano al otro. Entonces, cuando uno habla de un corredor bioceánico, tiene que entender que no es solamente unir con una carretera los dos océanos, sino que es tener la capacidad de transportar la carga que uno dejaría de transportar por el Canal de Panamá, por ejemplo, que piensa en el puerto de Santos en el Brasil, tener que ir hacia el norte, cruzar el Canal de Panamá y luego ir hasta la China. Entonces, esa cantidad de carga tendría que ser sustituida, o sea, tendría que ser transportada por un corredor que parte en Santos y termine ahora en el puerto de Itencay. Eso por la longitud, por las distancias, ingeniería de transporte, son trenes de gran capacidad que tendrían que ser eléctricos, ¿no? Sin baterías, con conexión a la catenaria. Y lo mismo también podríamos montar nuestro sistema de trenes norte-sur, como ya tenemos ahora Santa Cruz, Argentina, o La Paz, Tupiza, y reactivar. Estamos hablando de tener las líneas troncales de distribución con trenes eléctricos sin baterías. Hasta ahí, conceptualmente, está resuelto el tema. Ahora, ¿cuáles son los temas no resueltos y que va a costar resolver? El transporte público en redes secundarias. Evidentemente no se puede tener catenarias por todas las ciudades. Entonces, ese es un tema que no está resuelto. Y hay un transporte privado que no está resuelto. ¿Y cuál es la salida? Gasolina, etanol, gas natural vehicular, diésel, autos eléctricos, hidrógeno verde. Transporte pesado recolector, estamos hablando de carreteras que alimentarían los trenes troncales, y la operación de la maquinaria agrícola, que tienen por ahora una sola salida, o el diésel o el hidrógeno verde a largo plazo. Y otro tema no resuelto es el gas natural para calor en hogares, industrias y como materia prima. Entonces uno dice muy bien, entonces eso podría resolverse con energía solar distribuida en hogares y la necesidad de nuevas tecnologías. Entonces la pregunta a continuación es de dónde va a salir toda la energía para sustituir la matriz energética, por un lado, y por el otro lado para avanzar con el transporte público sin baterías y también los trenes troncales eléctricos sin baterías. Bien, ¿cuál es y aquí un poco, cuál es el potencial en energía renovable que tiene el país? Bueno, hay un estudio que realizó el Servicio Geológico de Estados Unidos, financiado por la CAF, y que establece, lo podemos compartir con la academia para que se socialice, ¿no? En ese público, ¿no? Que establece que el listado completo de sitios que han identificado para hidroeléctricas es de 212,3 gigavatios. O sea, para redondear órdenes de magnitud, tenemos un potencial identificado en hidroelectricidad de 200 gigavatios. Ahora, si vamos fuera de áreas protegidas, para no entrar en conflicto con las áreas protegidas, de 212 se reduce a 134. Nosotros hemos puesto 100. Para tener un orden de magnitud, es decir, el país tiene un potencial en este momento identificado de 200 gigavatios en hidroelectricidad y fuera de áreas protegidas de 100 gigavatios. Y para que todo el mundo, más o menos, y en este momento, nuestra demanda pico es de 1900 megavatios, o sea, 1,9 gigavatios, para tener un orden de magnitud de nuestro potencial, del inmenso potencial hidroeléctrico que tenemos. Agua y energía. Ahora, en el tema solar, tenemos un potencial solar como ningún otro país en el mundo. Este mapa establece el potencial solar en todo el mundo, donde el color es proporcional a los kilovatios hora por kilovatio pico, ¿no? O sea, la densidad espacial de energía. Fíjense que el sur del país, sudoeste del país, estamos hablando del sudoeste de Potosí y Oruro, y parte de la cordillera, pero sobre todo la parte más eficiente desde el punto de vista de la radiación, está en el sudoeste de Potosí y Oruro, donde podemos llegar a tener 6,4 kilovatios hora por kilovatio pico, traducido, o sea, 6,4 horas en promedio. O sea, podríamos tener otro trabajo, lo tenemos muy avanzado, solamente en el tema solar, pero las curvas son en los días de sol, son perfectas, con datos medidos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el país es privilegiado, y si uno hace un balance multiplicando
la densidad, o sea, la energía, vatios por metro cuadrado, por los metros cuadrados disponibles, donde no existen personas, no existe ningún conflicto social, estamos hablando de que tenemos teravatios de energía disponible en el sur del país. Teravatios. El siguiente punto, el rendimiento termodinámico. Si uno agarra y compara, por ejemplo, Australia, o compara el sur de África, o Arabia Saudita, por ejemplo, la península de Arabia con nosotros, tenemos una ventaja adicional, que es el rendimiento termodinámico, porque en estos lugares, el norte de África, o España, por ejemplo, que es líder en este tema, ¿no? Tienen temperaturas del orden en los días de sol, de temperaturas ambientes del orden de 35, 40 grados, 35 grados centígrados. Entonces, el panel solar funciona mucho mejor con temperaturas más bajas por un tema de termodinámico, de transferencia de calor. Entonces, en la zona de Uyuni también tenemos temperaturas que no superan los 15, los 10, 15 grados centígrados. Entonces, el rendimiento del panel, el mismo panel solar puesto en Uyuni y puesto en el norte de África o en España, rinde más en Uyuni que no en otro lugar por la temperatura ambiente, ¿no? Hay costos de mantenimiento que son muy razonables, ¿no? O sea, está demostrado que los costos de mantenimiento de los paneles solares son muy razonables. Su vida útil es de 25 años, está ya probado. Y este es un tema importante, gran parte del material es reciclable, ¿no? Es reciclable. Ahora, ¿qué pasa con la energía eólica? Bueno, con la energía eólica tenemos un potencial eólico, este es el mapa del potencial eólico en el país, el grueso está concentrado, acá está la escala, mientras más rojo, más potencial eólico, ¿no? El grueso está concentrado en la zona de Santa Cruz, donde ya se han instalado los parques de Cabezas y de San Julián, ¿no es cierto? Y también está Colpana, en Cochabamba, y están queriendo avanzar con la ventolera en Tarija. Fíjense que hay puntitos aislados, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema de las energías, de la energía eólica? Primero, que la vida útil son 25 años. Entonces, si tenemos que tomar decisiones sobre si solar o eólica, o sea, no queda duda alguna de que igualdad, 25 años, o sea, vida útil. Pero ¿cuál es el problema de las turbinas eólicas? La resistencia estructural. O sea, el mundo tiene problemas de fatiga, tiene problemas de vibraciones, hay serios problemas para el mantenimiento. Nosotros hemos instalado los parques eólicos, pero vamos a ver, son nuevitos, que pasen 5 o 10 años y vamos a ver el problema de mantenimiento con los parques eólicos, ¿no? Y luego está el problema del reciclado de las palas, que como son materiales, fibra de carbono con resinas epoxi, altamente resistentes para poder, la resistencia estructural, todavía no saben cómo reciclar. Entonces, si es que hay que seleccionar entre solar y eólica, el país debería priorizar la solar. Tener la eólica está muy bien como un tema de diversificación, de conocimiento tecnológico, pero no deberíamos seguir instalando más parques eólicos, en nuestra opinión, y deberíamos concentrarnos en energía solar. Bien, ahora, las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo. Hay un estudio financiado por el BID recientemente donde identifica las centrales hidroeléctricas más importantes y que podrían implementarse a corto plazo en todo Sudamérica, ¿no? Entonces, fíjense cómo Bolivia es privilegiada, el tamaño del circulito es proporcional a la potencia, ¿no? Entonces, claro, las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo necesitan desnivel topográfico, entonces los lugares siempre van a estar a lo largo de la cordillera, ¿no? Eso es así, pero lo más interesante de este gráfico es que en todo Sudamérica tenemos las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo de mayor potencia, ¿no? Probablemente por los desniveles, ¿no? Y también por nuestra disponibilidad de agua, ¿no? En este momento han identificado para el corto plazo hasta 4 gigavatios de potencia, con una potencia media por central de 400 megavatios, ¿no? O sea, están dadas las condiciones para dar el salto porque nuestra demanda es muchísimo menor. Ahora, esta es la demanda o sea, la demanda del sistema eléctrico, ¿no? Este gráfico es del Comité Nacional de Despacho de Carga del 27 de febrero de 2025, donde uno puede observar la oferta bruta, que es la barra verde, luego uno tiene la oferta neta, que es la barra verde más clarita, la verde oscura, la verde más clarita, donde la oferta neta es la bruta menos la potencia que no está disponible porque las máquinas están en mantenimiento, que están echadas a perder o lo que fuera, y la que no está disponible por hidroeléctricas de paso que están sin agua, ¿no? Y luego uno tiene la barra guinda o cafecito oscura, que es la potencia que está sincronizada y que está funcionando, ¿no? Y uno tiene la línea roja, que es la demanda, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos llevando, el Comité Nacional de Despacho y Carga va llevando bastante bien la línea. Pero esto es muy interesante. Primero que muestra cómo en este momento, ese día, el 27 de febrero, se tuvo, por ejemplo, la oferta bruta eran 3.100 megavatios, ¿no? Y la generada fueron 1.610. O sea que tenemos potencia instalada de sobra por ahora, ¿no? Pero lo más interesante es la forma de nuestra curva de demanda, ¿no? Es una curva que está bastante compensada y eso se debe a que Santa Cruz, en el contexto nacional, tiene su pico de demanda a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde por los aires acondicionados, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo donde todo se concentra en la noche, y la famosa curva de pato, ¿no? Que tiene la forma de un pato, le dan el nombre de la curva de pato. En el caso nuestro, como Santa Cruz compensa por el uso del aire acondicionado desde las 11 hasta las 3 de la tarde, inclusive están pensando en mover las tarifas, ¿no? Ya están trabajando en eso. Entonces, pero también aquí hay algo muy interesante. Al tener esta forma la curva, fíjense que el máximo lo tenemos a las 13, 14, 15 horas, ¿no? Porque uno tiene la hora, es decir, horas en las que se podría estar inyectando energía solar. Esa es nuestra particularidad. Bueno, entonces ya llegamos al final y nos acercamos. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Primero, para lograr esto necesitamos una política de Estado a 50 años plazo, esto son 2 generaciones por lo menos, no se puede menos. Se requiere un gran acuerdo nacional entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, con una ley, por supuesto, sancionada por el Congreso. Si no hay la ley, no, aquí no pasa nada. Pero fíjense que aquí estamos planteando algo que es radicalmente distinto a lo que todo el mundo plantea. Todo el mundo quiere una ley que cambie la ley de hidrocarburos para promover la inversión extranjera, para seguir con los hidrocarburos. Ya, está bien, eso está bien en el corto plazo. Yo no voy a entrar en esa discusión, porque no hay otra salida tampoco. El corto plazo es esa, es la urgencia. Pero lo que ahora se plantea es otra ley que permita ingresar en este mundo de sustituir los hidrocarburos a 50 años. Eso demanda un nuevo marco legal e institucional, por supuesto, y que este concepto sea llevado a un documento formal de plan de acción para sustituir hidrocarburos y implementar una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo. Porque una vez hayamos implementado una, esto va a correr, esto vuela, ¿no? Ahora, ¿y de qué potencias estamos hablando? Fíjense, esta es la extrapolación de la demanda de la potencia máxima, ¿no? Porque lo que interesa es cubrir la potencia máxima, no la media, hay que cubrir la potencia máxima. Entonces, el año cero es el año 2022 y claramente el comportamiento es genial. Por la dinámica de la economía, la dinámica del crecimiento poblacional, es difícil de que salgamos de un crecimiento lineal para ingresar en un crecimiento exponencial, por ejemplo, ¿no? O sea, tendría que cambiar radicalmente la economía y el crecimiento poblacional, eso es muy improbable, ¿no? Entonces, el 2025 tenemos una potencia instalada de aproximadamente 3.400 megavatios y hemos hecho una proyección de la potencia requerida a 3.500 megavatios, porque fíjense, la demanda es 1.600, 1.700, 1.900, con el crecimiento tendríamos 3.500, 4.000, y en este momento ya tenemos 3.400 megavatios de potencia instalada, o sea, tenemos respaldo, ¿no? Tenemos respaldo. Ahora, si se hace la suma de la demanda eléctrica, hogares, industrias, comercios, ¿no? La red, más un transporte público sin baterías, ¿no?
tenemos una demanda preliminar de referencia, no pretende ser un número exacto, de 10 gigavatios. Hoy estamos en 1,9, 2, 1,8. Ahora, la oferta de energías renovables. La hidroelectricidad fuera de parques nacionales, más de 100 gigas. La solar es ilimitada en términos prácticos, teravatios, es ilimitada en el sur del país. Y centrales hidroeléctricas de corto plazo, 4 gigavatios. O sea, nos sobra, estamos completamente sobrados. Entonces, se podría pasar de una matriz como la que se tiene el año 2025, donde el 65% es termoeléctrica, 22% hidro en potencia instalada, no en consumo de energía, un 3,97% es eólica, 5% solar y 3% de biomasa. Y ahora viene el planteamiento. Simplemente con terminar Miguillas e Ibirizu, que son 500 megavatios. Ibirizu está prácticamente terminada. Falta Miguillas. Con terminar ahí se ingresaría al sistema 500 megavatios con un costo de 997 millones de dólares. Si se implementara en Uyuni, Oruro, 1.200 megavatios de potencia pico, el costo ya está demostrado que para el país es de $1 millón por megavatio pico, son 1.200 millones de dólares. Y además se pone la línea de transmisión de 500 kilovoltios, que hemos estimado 1.000 kilómetros, podría ser menos. Y el costo más o menos es de 610 millones de dólares, 610 mil dólares por kilómetro, entonces tendríamos 610 millones. Esta suma da 2.800 millones redondeados, o sea, sin entrar en decimales, son órdenes de magnitud. Entonces fíjense cómo podemos, hasta el 2030, cambiar la estructura de generación con 65% termoeléctrica, bajarla al 21%, al 20%, 22%, y ingresar con solar. No se puede avanzar con más solar porque se requiere las hidroeléctricas de acumulación por bombeo para almacenar. Y uno dice, bueno, ¿y qué riesgo hay de que se caiga el sistema? No se puede caer porque tenemos el potencia excedente, tenemos los ciclos combinados que se acaban de construir con potencia excedente de respaldo de Guarnes, del sur, y la de Entre Ríos, que suman, si la memoria no me falla, son 1.200, 1.300 megas. O sea, tenemos potencia excedente de respaldo sin lugar a dudas. Entonces, en este momento, desde nuestra óptica, todo el mundo ve que nos estamos muriendo, ¿no es cierto? Nosotros vemos que somos un país privilegiado. ¿Por qué? Porque tenemos una disponibilidad de energía hidroeléctrica, solar, eólica y de biomasa, sin lugar a dudas. Porque tenemos un potencial en centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo interesantísimo. Porque ya tenemos experiencia en redes de 500 kilovoltios y que puede montarse un sistema interconectado muy robusto. Y porque además, ¿no?, tenemos en este momento potencia instalada de respaldo que nos permite dar este salto y este cambio, ¿no? Ahora, esta potencia instalada está en base a ciclos combinados, pero nos permiten dar el salto, la transición. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haberme extendido demasiado tiempo. Y con mucho gusto intercambiamos criterios en la medida en que pueda responder su cuestionamiento. Bueno, agradecemos al ingeniero Carlos Sama y a sus colaboradores que han participado en la generación de este importantísimo trabajo, en que realmente se ha hecho un análisis completo sobre la problemática energética a nivel mundial y en particular a nivel de Bolivia y de Santa Cruz. Creo que es un trabajo realmente meritorio y debemos difundirlo porque tiene un valor enorme para el futuro de Bolivia. Ahora bien, agradecemos nuevamente al ingeniero Sama y a sus colaboradores por ese trabajo. Para el conocimiento de todos, esto está grabado y esta conferencia y toda esta presentación va a ser distribuida. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es todas las personas que están acá presentes, pues pueden mandar a mi nombre su interés de recibir este documento, porque no tenemos todos los correos electrónicos disponibles. Así que, por favor, por si acaso, soy Gastón Mejía, @upsa.edu.bo, ¿no? Todo minúscula, Gastón Mejía, @upsa.edu.bo. Muy sencillito. Y me mandan que tienen interés y les vamos a mandar. De muchos tenemos sus correos electrónicos y les podemos mandar este trabajo. Ahora bien, le hago una pregunta, ingeniero Sama, ¿no? Usted habla de que tenemos un suficiente potencial de reserva. No estábamos hablando de 3.900 megas o casi 4.000 contra 1.900 que estaríamos consumiendo. Pero esto, 70% es generado por los termos. De manera que si no hay gas, como está disminuyendo el gas, a no ser que importemos gas, como está disminuyendo, estos termos van a ir posiblemente bajando su producción y su generación. De manera que esa disponibilidad posiblemente va a ser mucho menor, mucho menos. Estoy hablando de 70, pues casi 70% representan las termoeléctricas. Pero la disponibilidad va a bajar. Va a haber la hidroeléctrica, 1.900, y las termos van a bajar. De manera que hay un lapso con los 3.400 que dice usted, pues tenemos que, esto es a corto plazo. Pues en su proyecto estamos hablando de mediano y largo plazo. A corto plazo vamos a tener un déficit. ¿Qué opina usted, ingeniero, sobre eso? Sí, a ver, ingeniero Mejía, tenemos un déficit porque seguimos exportando sin límite a Brasil. O sea, a ver, dejemos de lado las consideraciones económicas, ¿de acuerdo? Yo sé que es difícil, pero si manejáramos solamente volúmenes, usted corta la exportación a Brasil y nos sobra. No nos sobra, pero hemos resuelto nuestro problema interno. El problema es que Brasil se está chupando todo. Brasil en este momento hemos dejado de exportar a la Argentina porque Vaca Muerta ingresa en el sistema, ¿no? Está bien, eso todo el mundo lo ve mal, pero yo lo veo bien. O sea, porque dejamos de seguir mandándole gas a la Argentina. O sea, acá esto es muy importante. Cuando Argentina, nuestra historia, ingeniero Mejía, en mi opinión, es la historia de la Argentina en hidrocarburos desfasada unos 30, 40 años. O sea, se crea gas del Estado en Argentina más o menos en 1946 y lo primero que hacen es implementar sus redes de gas natural. O sea, llenaron de redes de gas natural, todo el mundo tiene gas natural en Argentina. Y si uno analiza el mapa de yacimientos, acá, el mapa de yacimientos de la Argentina, de sus yacimientos de gas y de petróleo convencionales, todos están al pie de la cordillera. Todos están al pie de la cordillera y coincide exactamente con nuestros yacimientos que están al pie de la cordillera y coincide con los yacimientos que están en el Perú, por ejemplo, Camisea y así siguiendo, porque tiene que ver con la formación geológica. Entonces, a medida que han ido descubriendo sus yacimientos de gas convencional, los han ido agotando, al punto que para el año 2006 han empezado a demandar energía, de gas, que nosotros les mandábamos al principio, con los líquidos incluidos más, hasta que se logró separar. Entonces, luego, la Argentina encuentra Vaca Muerta y decide prescindir, pero ya estamos hablando de que no es gas convencional, estamos hablando de gas de esquisto, el mismo fenómeno que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá, que una vez agotados los yacimientos convencionales han saltado con el fracking, ¿no? Con el gas del petróleo de esquisto. Entonces, en esa línea, si nosotros dejáramos de exportar a Brasil, empezaríamos a tener el gas que necesitamos para la transición, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es este, que lo planteamos al principio, es exactamente este. O sea, exportamos gas, pero básicamente, ¿por qué tendríamos que exportar gas si no necesitáramos divisas? ¿Por qué exportamos gas? O sea, porque necesitamos las divisas con desesperación. Y en este momento, ¿para qué las necesitamos con desesperación? Para importar petróleo y gasolina. Y diésel, ni siquiera petróleo, porque ya la refinería no gasolina y diésel. O sea, estamos en un ciclo que desde el punto de vista termodinámico hacemos la pregunta, ¿cuán eficiente es?
¿Cuánta energía? ¿Cuánta? Porque al exportar y al importar, en todo proceso físico se pierde energía, según la ley de la termodinámica. No hay, tiene que perderse energía. Parte de la energía se transforma en calor que se disipa al medio. ¿Cuán eficiente es este proceso? Entonces resulta que si dejáramos de exportar gas, hemos resuelto el problema. No, pero fíjese que aquí estamos encontrados en visiones, y con mucha gente que tiene el discurso, ¿cuál es el discurso? ¿Más hidrocarburos o sustituir hidrocarburos? Es el dilema. Entonces, en el largo plazo, está claro que sustituir hidrocarburos debería ser, pero ahora vamos al corto plazo. En el corto plazo el planteamiento concretísimo es este. Con 1.200 megavatios, terminando Midillas y Birisu, hidroeléctricas, y 1.200 megavatios, con 1.200 millones de dólares en Oruro, en menos de 5 años, hasta el 2030, porque esto se puede implementar en 2 años, con una inversión total de 2.800 millones de dólares, podríamos convertir esta matriz energética llena de termos y reducirlas al 20, liberando cualquier cantidad de gas. En 5 años. En 5 años. Y fíjese, en este momento, si queremos seguir con la perforación y todo lo demás, está muy bien. Pero vamos a ver, la pregunta es, ¿cómo mejoramos estos números con hidrocarburos? Pues el tema está en que tenemos que de una vez cortar este ciclo, cortar. En nuestra opinión, esto tiene que ser cortado de raíz. Aquí, esto tiene que ser cortado. El extractivismo tradicional con el mar de gas para exportar tiene que ser cortado. Y tenemos que ir a energía renovable con hidrocarburos para satisfacer el consumo interno y a largo plazo sustituir hidrocarburos. En este momento tenemos que concentrarnos en ver cómo, ¿no? Se ingresan divisas en el país, probablemente por otros commodities, ¿no? O sea, minerales, el agronegocio, y en el tema del gas cerrar el grifo y dejar de exportar el gas a Brasil y no exportar más, para concentrarnos exclusivamente en la demanda interna. Porque si no, ¿cómo vamos a resolver en el mediano plazo todo el tema del gas natural para hogares? Las materias primas, el calor en industrias, y la materia prima tenemos la fábrica de urea, que en este momento ya logró funcionar, y ahora resulta que va a dejar de funcionar porque no tiene materia prima. Entonces, el próximo gobierno tiene que ver de generar divisas, olvidándose de que existen los hidrocarburos. El contrato con Argentina ya está cortado, ¿no? O sea, es intermitente, y si se pudiera hacer algo parecido con el Brasil sería fantástico, porque el gas debería ser exclusivamente para consumo interno, mientras tenemos la transición a otro tipo de energías. Ese es el planteamiento. Gracias, ingeniero Sama. Coincido en el sentido de que deberíamos dejar de exportar, indudablemente. Porque esa es la pregunta. ¿Se exporta por las divisas o se cubre el consumo interno? Y nuestro consumo interno está subiendo alrededor estamos en este momento en 12 millones de metros cúbicos, más o menos, y está subiendo un 4%. O sea que vamos a llegar a 20 millones más o menos para el año 2030 de metros cúbicos día. De manera tal de que toda la producción se va a ir abajo. A no ser que paremos en este momento la exportación y guardemos ese gas mientras tanto para cubrir nuestra necesidad. Coincido en ese sentido con usted. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Consejero Ruiz, por favor, usted es el moderador, puede abrir a las preguntas con el tan importante trabajo que ha hecho el ingeniero Sama. Muy bien, muy bien. Bueno, cedemos la palabra, no sé, tenemos también varias personas que ya están solicitando la grabación. Estoy tomando nota de los mails que se van anotando para que después se les pueda enviar una vez que tengamos la grabación disponible. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, simplemente puede abrir su micrófono o también puede escribir por acá por el chat. Tal vez yo puedo hacerle una pregunta muy interesante, ingeniero, realmente brillante exposición, además nos permite ver el panorama completo de la problemática que tenemos. Quisiera saber si usted percibe, ahora que estamos con este ambiente electoral, si hay alguna propuesta que se acerque al camino que usted plantea, o que el camino deseable que nosotros tenemos para esa transición. Bien, su pregunta es compleja, ¿no? En siguiente sentido, en que yo no veo que ninguno, ni los oficialistas divididos, ni los opositores divididos, ninguno está pensando en esto. Esa es nuestra percepción. Están preocupados en la política del día a día, a ver cómo llegan al gobierno, y a partir de ahí verán qué hacen, ¿no? Básicamente esa es la lógica, esa es nuestra percepción. Ahora, tener un planteamiento, ¿no? Que permite ingresar en un plan de corto plazo para cubrir la coyuntura, ¿no? Porque hay que resolverla, pero de mediano a largo plazo que sustituye el hidrocarburo por el contexto internacional, que ya hemos visto, que hay un problema de agotamiento de yacimientos y de reducción de rendimientos, y además de eso el tema del cambio climático, ¿no? Pero yo no le daría mucha importancia al cambio climático, le daría muchísima más importancia al agotamiento de los hidrocarburos a nivel mundial, y luego a la reducción de los rendimientos y el incremento de los costos de extracción, lo que van a tornar esto cada vez más complicado. Entonces, una política de Estado de 50 años que nos lleve a sustituir los hidrocarburos, ¿no? Debería ser central en la agenda, y en este momento todo se reduce a ver cómo van a cubrir la importación, el costo de combustible, si la gasolina va a ser 4 pesos, va a ser 5, va a ser 6, o sea, todo está reducido a la coyuntura, exclusivamente a la coyuntura. No hay un planteamiento estructural, y yo no creo, le soy sincero, es muy sincero, no creo que les interese en este momento, no creo que les interese, porque están viendo que esto es a mediano, largo plazo. Cuando hablamos de 50 años estamos hablando de 2 generaciones. Sin embargo, el planteamiento que estamos haciendo es para la próxima gestión de gobierno, 2.800 millones de dólares hasta el 2030 para invertir para transformar esa matriz energética, sin haber ingresado en el transporte, ni en el tren, ni todo lo demás. Por eso, por un lado. Por el otro lado, hay un tema muy importante, que el famoso tema del corredor bioceánico, en el fondo hay las versiones de que va a ir por Perú, que va a ir por Paraguay, al final va a ir por quien tenga la energía, ¿no? Va a ir por quien tenga la energía, o sea, quien sea capaz de tener la suficiente cantidad de energía para mover esas cantidades de carga inconmensurables que hoy se transportan por barco a través del canal de Panamá, va a ser el corredor que se va a imponer. Y en esa condición nosotros como país, con trenes eléctricos de alta capacidad conectados a la catenaria, tenemos todas las de ganar. Muy bien, muchas gracias. Qué lástima, bueno, no es la respuesta que esperábamos, pero es la realidad. Levantó la mano el académico Miguel Crespo. Primero le dimos la palabra a él y luego luego al ingeniero Hernán Peña. Bien, buenas noches, estimados asistentes, y quiero felicitar al ingeniero Sauma por su brillante exposición. A mí me ha gustado mucho porque él plantea desde una mirada integral, y eso es lo que hace falta. Y justamente a mí me movió mucho el interés porque yo vi que en la presentación él señala como uno de los elementos básicos en este tema de la aplicación del cambio de paradigma, y cuando se habla de agua y energía, esto está indisolublemente ligado al tema de los bosques.
Sin esto no podríamos hacer absolutamente nada. Creo que hemos podido ver cómo el tema del cambio climático en nuestro país no ha sido obra del imperio, sino ha sido una cuestión generada por políticas que han sido promovidas para la deforestación inclemente que se ha dado. Bolivia está entre los 3 países más deforestadores del mundo, con una tasa de deforestación de 300.000 hectáreas por año. Ahí tenemos 12 millones y medio que se han quemado y deforestado, y etcétera, el año pasado. Y obviamente, si es que nosotros no tenemos una política de Estado, así como lo ha planteado de manera integral, donde los bosques y el uso sostenible de los mismos jueguen un papel importante, pues no vamos a poder tener la ecuación cerrada en el tema de lo que es el agua y la energía. Creo que este es un elemento fundamental, y en ese sentido, y hoy día cuando estuve escuchando en el foro que hubo con los candidatos, lamentablemente he visto que ellos plantean esa política todavía extractivista y agroextractivista, donde los bosques no juegan un papel importante en la regulación del clima, en la recarga del agua, y fundamentalmente juegan un papel importante en lo que significa la propia productividad. Me ha parecido realmente preocupante que todo lo circunscriben a que el tema de los dólares, el tema de lo que es el diésel, etcétera, lo reducen a la biotecnología, como si una semilla fuera milagrosa y no se ve el entorno y la integralidad. Ojalá, ingeniero, ojalá hubiera alguien de entre los que están postulando a la presidencia que pudiese conocer, un equipo que pudiese conocer esta propuesta, porque se está planteando una política de Estado de corto, mediano y largo plazo. Ojalá que haya un gobierno que plantee y deje las bases para continuar con este proceso. Ese es un comentario que quería hacer, y porque preguntas no las tengo más bien en términos de hacia la sociedad civil, que esperan con lo que se viene después. Muchas gracias, ingeniero Crespo. Muy bien, pasamos con el ingeniero Hernán Peña y luego el ingeniero Quijada. Ingeniero Sauma, buenas noches. Quería comentar sobre el rendimiento del sistema de hidroeléctrica por bombeo. Evidentemente que estos sistemas resolverían un problema de almacenamiento de energía, pero habría que ver el rendimiento. A ver si usted nos puede ilustrar con el rendimiento. Usted va a generar energía renovable, solar o eólica, especialmente, te he dicho, solar, y la otra va a energía potencial en el bombeo de un nivel bajo a un nivel alto, y luego la va a volver a transformar en energía eléctrica. En ese ciclo global, ¿cuál es el rendimiento? ¿Nos puede ilustrar? Sí, acá está, ingeniero Peña. Mire, este gráfico muestra más o menos cuál es la situación. Esta es la eficiencia energética del ciclo completo, es decir, de carga y descarga, por distintos sistemas Primero vuelvo a reforzar el gráfico y después doy números, ¿ya? Este es el gráfico que da la eficiencia completa en el ciclo de carga y descarga de cualquier sistema de almacenamiento de energía. Entonces, fíjese que los que tienen el mayor rendimiento son los supercapacitores y los volantes de inercia. Al mismo nivel están aproximadamente las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo y las baterías, que están un poquito por debajo, ¿no? Y desde el punto de vista de cuán madura es la tecnología, la más madura es o sea, tiene desde 1950, 1940 que estas plantas se están operando, ¿no? Por otro lado, tienen una gran capacidad de almacenamiento, es decir, acá en el eje de abscisa se tiene la magnitud en escala logarítmica, estamos hablando se manejan millones, ¿no? Mientras que en los otros sistemas estamos hablando de que como en escala logarítmica la capacidad es mucho menor. Ahora, para tener una idea, una turbina de esta de las grandes, una turbina Francis, por ejemplo, que podría ser reversible, tiene rendimientos en el momento de turbinar del orden del 90%. ¿No? Y las bombas de esta gran capacidad o máquinas reversibles están en el orden también del 90%. O sea que en el ciclo, solamente las máquinas 9 por 9, 81, el ciclo es el 80, 0,80, 0. Ahora, considerando pérdidas en tuberías por fricción, uno podría pensar en un 75%. Fíjese que el ciclo de carga y descarga es mucho más eficiente que una termoeléctrica de ciclo combinado que recupera calor y que tiene el 60 y pico por ciento. Porque la termo sola tiene 36%. Recuperando calor para generar vapor, llegan al 65%. Este sistema en el ciclo completo de carga y descarga tiene un rendimiento que está entre 75 y 80%. O sea, es de lo más eficiente que hay en este momento como tecnología madura y con capacidad para almacenar energía. Ahora, no hay que olvidarse que el ciclo de carga, aquí la gran ventaja es esta, que, entre comillas, ¿no? O sea, déjenme un segundito aquí. Aquí la gran ventaja es que la energía para cargar el sistema es energía renovable, pues, ¿no? Se supone que es energía solar, o biomasa, o eólica, o rodante. O sea, la clave es que en ese ciclo de carga y descarga uno lo está haciendo con energía renovable, ¿no? O sea, que teniendo montada la infraestructura, el costo del combustible es cero. Y ese es un tema extremadamente importante, porque cuando se hacen los balances, cuando se hacen los análisis económicos y se saca el valor actual neto y la tasa interna de retorno en todos estos sistemas, ¿no? Fíjese que una de las variables claves es el costo de la inversión, y después uno pone operación, mantenimiento y el costo de combustible año tras año. Y cuando uno mete la solar, la eólica, la hidroeléctrica, el costo de combustible, eso es lo que a los petroleros no les va a caber nunca en la cabeza, el costo de combustible es cero. Cero, ¿no? Mientras que en los otros casos el costo de combustible es el costo del gas, el costo del diésel, el costo de la gasolina, ¿no? Entonces, si bien no es un rendimiento que uno podría decir, bueno, yo quisiera que sea 99%, pero es uno de los rendimientos más altos que hay de los sistemas conocidos hasta el día de hoy. Sobre la ubicación, por el potencial de energía solar del altiplano, ¿estas unidades estarían en el altiplano también? Claro, acá está el mapa, este es el mapa, ¿no? Fíjese que podemos tener en todos lados, o sea, no es que no hay, fíjese la barra, podemos tener, por ejemplo, en todo Santa Cruz tenemos 4,4 horas por día, o sea, kilovatios hora por kilovatio pico, que son horas, ¿no? Horas de disponible garantizada, 4,4, ¿no? En todo Santa Cruz. Sin embargo, en la zona de Uyuni, el sudoeste de Potosí, Laguna Colorada, Uyuni, para no irnos hasta la frontera, Uyuni, y Oruro, donde en este momento ya está la planta de 100 megavatios, se avanza hasta los máximos posibles en el planeta, 6,4 horas por día en promedio. Son los máximos del planeta. Fíjese España, que el otro día colapsa porque habían metido al sistema 75% de energías renovables y no tenían masas rotantes en el sistema que le den estabilidad. Está con, mire el gráfico, está con 4,4, 4,5 y nosotros podríamos llegar a 6,4. De hecho, Chile está volando con ese tema y se le cayó la red el otro día, justo el otro día, hace un mes o no me acuerdo cuánto, por el mismo problema de España, porque no tenían masas rotantes que le den estabilidad al sistema. Gracias, ingeniero. Muy bien, continuamos con el ingeniero Einstein Tejada.
Muchísimas gracias. Primero, muy agradecido por participar, a todos ustedes, por participar en este espacio tan importante, y sobre todo mis felicitaciones al ingeniero Sauma y a todo su equipo de científicos colaboradores. Estoy impresionado, no tengo dónde hacer preguntas ni observaciones, ni nada, realmente es impresionante porque este tema no solamente abarca, como dice el título, agua y energía, es mucho más, es un tema con una visión holística y totalmente estructural a nivel nacional y mundial que favorece varios aspectos de la seguridad de la especie humana. Estamos hablando de seguridad alimentaria, soberanía energética, tal como nos ha explicado el ingeniero Sauma, la migración al mínimo impacto ambiental que contrae la mitigación del cambio climático y sus implicaciones y mucho más que eso. Siguiendo lo ya mencionado por algunos participantes, yo me alineo al hecho de que realmente esta importancia debería tener una mucho mayor distribución y difusión del tema. Y en ese sentido, mi única pregunta sería saber si usted, ingeniero Sauma, cuenta, aparte de esta presentación en PowerPoint, con algún documento, por no decir incluso un libro, porque no solamente lo que está incluido en el PowerPoint es importante, sino las conclusiones que usted ha ido refiriendo después de acabar el tema son claves para el país y son realmente el tema primario que debería oír cualquier candidato a cualquier posición política de nuestro futuro gobierno. Entonces, yo quisiera apoyar en lo más posible a difundir este tema. De hecho, si me permite, ya voy a proponer la posibilidad de invitarlo de inmediato a repetir esta presentación en la Academia Nacional, en la sede de La Paz, para que también todos nuestros académicos tengan acceso a esto y abrirlo, como hacen de una manera muy óptima en Santa Cruz, abrirlo al público en general. Es una obligación de todos conocer esta temática, es de vital importancia, es mucho más que solo agua y energía, es la vida misma del país, y por eso lo felicito y le pregunto si es que ya cuenta con un documento, un libro donde se exprese y se documente, perdón la redundancia, todo este tema. Muchas gracias. Sí, ingeniero Tejada, a ver, nosotros estamos ya en la etapa final de esto. Todas estas presentaciones de alguna forma estamos poniendo a prueba también y recabando las reacciones. Esperamos tener un documento cerrado, como nos hemos comprometido con el ingeniero Mejía y la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia de Santa Cruz, tener todo para septiembre. Si pudiéramos adelantar esto, con mucho gusto lo vamos a hacer. Estamos ya prácticamente la estructura, como han visto, está definida y ya tenemos bastante escrito, así que lo que nos queda es redondear, ¿no? Ahora, con relación a su propuesta de llevar esto a La Paz, con mucho gusto, o sea, a través de la Academia Nacional de Ciencias de la Departamental Santa Cruz, nosotros con mucho gusto apoyamos esa iniciativa. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a coordinar entonces todo esto con el ingeniero Gastón Mejía. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Gracias a usted por la atención. Muy bien, cedemos la palabra para su consulta a Aide Villalta. Hola, buenas noches, ingeniero, Buenas a noches. todos los colegas. Bueno, me parece igual, me uno al tema de que esto realmente es lo que se debe hablar en la conformación pues, de los partidos políticos, ¿no? No solo es politiquería ni hablar de candidatos. Entonces son temas esenciales que hacen a la soberanía del país. Yo quería hacer una pregunta en relación al tema de investigación y desarrollo que usted hablaba, que estamos a años luz, decía que nos falta muchísimo tiempo para poder alcanzar ese cambio epistemológico, podríamos decir. ¿En qué lugares se están desarrollando este tipo de investigaciones que se requieren para poder pasar de una a otra matriz energética? Y si usted, como docente universitario, ¿qué necesitamos nosotros, digamos, un país tercermundista aquí para poder animarnos y ir por ese camino de investigación? Sí, a ver, la transición, el cambio, la sustitución de hidrocarburos está implantada en el mundo entero en este momento. O sea, ya no es un tema como lo hemos planteado de inicio. Un momentito, por favor. Aquí, acá. Es que no es un tema solamente del impacto del cambio climático, ¿no? Es decir, el impacto, el consumo de hidrocarburos, la emisión de gases de efecto invernadero, es un tema importante que tiene que ver con la actividad antrópica y que se superpone a otras causas de cambio climático como las que hemos mencionado, ¿no? Pero esto ha dejado, es increíble, si bien el concepto fundamental de la transición a renovables estaba sustentado en el impacto del cambio climático, el calentamiento global, o sea, esto ha dejado de ser ya importante. Y el problema central, ¿no?, es que se están agotando los yacimientos de hidrocarburos. Y yo le doy nuestra visión, que la hemos planteado también en la siguiente diapositiva, ¿no? Es decir, la guerra que acaba, no sé si acaba de terminar o acaba de empezar, al final no se sabe cuándo empieza o cuándo termina, que acaba de tener un compás de espera en Medio Oriente, tiene una sola causa, que es el control de lo que queda de gas y petróleo en la zona. Cualquier otra explicación con la que quieran llegar a nosotros no nos vamos a mover de ahí. O sea, nuestra visión es que todo esto está, o sea, la historia de la humanidad de los últimos 150 años gira alrededor de la energía, el carbón, los hidrocarburos y la energía para que funcione el mundo, y que nos hemos hecho adictos a los hidrocarburos, para el consumo en hogares, para el transporte, pero también para todo lo que tenemos con plásticos. O sea, eso es algo que está esparcido por toda la humanidad, ¿no? Entonces, en esa línea, en este momento lo que está sucediendo es que hay un agotamiento de yacimientos y hay rendimientos decrecientes. O sea, cada vez cuesta, un poco como el tema del agua en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Si al principio se encontraba agua a 150 metros o uno tenía el agua de aljibe, ¿no?, de la noria, y después de la noria pasamos al pozo de 50 metros, después fueron 100, después fueron 200, ahora estamos en 300 metros, ¿no? O sea, cada vez cuesta más extraer el agua, ¿no? Acá está sucediendo exactamente lo mismo. O sea, cada vez cuesta extraer más el petróleo, cada vez cuesta más el gas, ¿no? O sea, de hecho, fíjese que en nuestra historia reciente nos vendieron la historia del mar de gas llegando a perforaciones a 8.000 metros, a 8 kilómetros de profundidad, y estaban pensando en encontrar yacimientos ingentes cantidades de gas abajo, y tanto el gobierno nacional de esa época se dejó arrastrar o no. O sea, lo importante es que juntaron la información y al final no encontraron 8.000 metros. El punto es que ahora están perforando en el norte de La Paz y hay un pozo ahora que también podría dar positivo en Bermejo. O sea, ¿a dónde voy con esto? Que cada vez cuesta más extraer los hidrocarburos, que los hidrocarburos baratos ya han sido extraídos y consumidos. Entonces todo el mundo está pensando en sustituir sus hidrocarburos. Todos. En este momento no hay país que de una u otra forma no esté pensando en sustituir los hidrocarburos, ¿no?, en mayor o menor grado. Entonces eso lleva a este planteamiento, ¿no?, en el que nosotros deberíamos ir a más hidrocarburos o sustituir. Pero hay un fin de ciclo con los hidrocarburos
un fin de ciclo en volumen, pero también con costos que cada vez son prohibitivos, que nos lleva a plantear como combustible el sol, el agua, el viento, la biomasa con costo cero. Por eso también hay las petroleras se oponen tanto a esta transición, porque pasamos a tener combustible de costo cero, con países y regiones con autonomía energética. Estaríamos hablando, por ejemplo, que los países que logren su autonomía energética van a ser como islas estancas con energía de otros que no lo han logrado, porque con estos sistemas estaríamos hablando de que no hay más flujo de combustible. O sea, cisternas que van, cisternas que vienen, gas que sale por gasoducto, desaparecería eso para pasar a resolver problemas en mercados exclusivamente internos. Y eso llevaría a una reconfiguración de la geopolítica mundial. En este momento, todos los países están trabajando, unos más, otros menos, y nosotros, bueno, lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades como se puede, ¿no? En este caso, hay que rescatar el aporte de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, de Santa Cruz, que ha abierto los espacios, que está promoviendo esto, que está promoviendo la participación de los grupos de trabajo, ¿no? Eso es lo que yo podría decirle. Ahora, yo le diría que comparado con otros países, no estamos tan mal si diéramos los pasos que tendríamos que dar ahora. Eso depende son decisiones políticas, ¿no? Ahí ya son decisiones políticas, ¿no? Y también hay otro problema, ¿no? Y esto es importante, creo que es importante, que tenemos que vencer la resistencia al cambio. Muchas de nuestras instituciones están anquilosadas, están atrapadas en el pasado, están demasiado cómodas, y esto demanda cambios radicales, con innovaciones tecnológicas y que todos debamos ir hacia adelante, ¿no? Entonces, y eso es general, eso es para todos. No sé si respondo su pregunta, pero... Sí, gracias. Era igual relacionada a las universidades, como que ustedes como investigadores están dándonos este aporte, pero ¿y qué de nosotros, de los otros, que a eso me iba, ¿no? Podríamos... Las instituciones están aisladas también y perdidas en su mundo, ¿no? O sea, excepto por estos espacios que se han generado, no, casi que no hay, ¿no? Pero el tema es cómo sumar fuerza, porque también estos espacios permiten sumar fuerza, ¿no? Gracias. Muy bien, yo voy a dar lectura a una pregunta que nos hacen por el chat. Raúl Ortega lo felicita por su presentación y le gustaría saber si puede mencionar algunos ejemplos de plantas de generación combinada con los distintos tipos de energía alternativa que menciona en la presentación, tal vez ya implementadas en otros países, y la capacidad de las mismas. Sí. Este estudio que se hizo con financiamiento del BID, un segundito, aquí está. Un momento, por favor, aquí. Este estudio que se hizo con financiamiento del BID establece los potenciales de centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo para todo Sudamérica. Fíjense que acá en la parte inferior del gráfico se tiene el tamaño del circulito, ¿no? Entonces se tiene, por ejemplo, el puntito es de menor a 300 megavatios de capacidad, el circulito mayor de 300 a 600, uno mayor de 600 a 900 y el más grande es de mayor de 900 megavatios. Y si uno se fija, acá tiene los colores son por país, ¿no? Argentina, Bolivia, Brasil. Los círculos más grandes están en nuestro país. Tenemos por lo menos dos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos identificados 38 proyectos que representan el 10,6% de todo el potencial de Sudamérica identificado. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Todo el Brasil, por ejemplo, tiene el 16%, ¿no? Pero fíjense la cantidad de aprovechamientos. La Argentina podría tener con 46 proyectos el 12%. Nosotros con 30, no sé si 33 o 38, no logro leer bien, 10,6%. O sea, considerando la cantidad, la relación por habitante y por kilómetro cuadrado, tenemos un potencial que es increíble. Por ejemplo, Colombia tiene otra vez 13%. O sea, tenemos un potencial que es mayor cuando lo comparamos por habitante, ¿no? Si lo comparamos por habitante, todavía esto es mucho mayor. Muy bien, vamos a dar paso a la última consulta. Carlos Ledesma le hará el cuestionamiento. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Sauma. Realmente quedamos sorprendidos. Una información muy, muy interesante la que nos ha brindado en esta conferencia. Sin embargo, quiero mencionar, en una de las preguntas que le han hecho, se centra mucho la necesidad de que el Estado pueda atender esta clase de proyectos para el cambio de matriz energética. Sin embargo, hemos visto en estos largos años, en estas décadas, la ineficiencia que ha tenido el Estado para administrar cualquier tipo de proyectos, y fundamentalmente ahora que se avecinan nuevas elecciones, estamos básicamente en lo mismo. Como usted ha mencionado, no se tienen o no se conocen por lo menos propuestas que estén vinculados a resolver una problemática que se nos viene ya. Estamos a puertas, este problema energético que se está experimentando en Chile, se ha experimentado en España hace algunas semanas, ¿no? Y que estamos a poco de que Bolivia entre en este problema. Sin embargo, si conoce usted, ingeniero, en base a su experiencia, probablemente algunos países, me imagino que sí los hay, que de una u otra manera han delegado esta responsabilidad, porque le digo, o sea, confianza en que el Estado lo resuelva. Yo por lo menos no soy muy optimista en este aspecto, pero sí existe algunas experiencias en las cuales países como Bolivia hayan resuelto, o por lo menos hayan encaminado, ¿no?, esta ruta de la solución energética a través de la inversión privada, porque básicamente creo que, siguiendo un poco el mecanismo del modelo económico de Santa Cruz, creo que tendríamos que buscar alternativas, ¿no?, la sociedad civil, para ser de una u otra manera los protagonistas, los artífices de este cambio, porque esperar a que el gobierno, le menciono mi pesimismo en torno a lo que pueden hacer los políticos, no soy optimista en torno a lo que proponen o pueden hacer ellos, pero ¿qué experiencias podría usted comentarnos en relación a la voluntad civil que haya promovido algunos proyectos de esta naturaleza? Y nuevamente, muchísimas gracias tanto a la organización como a usted, ingeniero Sauma. Muy interesante la charla. Gracias a usted, ingeniero Ledesma, por su pregunta. A ver, voy a tratar de ser ecuánime en esto, ¿no? Si hay alguien que no quiere saber del Estado, somos nosotros, ¿no? Porque estamos agobiados por el Estado, ¿no? No nos dejan vivir, básicamente. Fíjese que esto que hemos hecho y que está siendo difundido a través de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, todo es un esfuerzo privado. Es un esfuerzo privado de nuestra parte, de la academia, de todos los que participan. O sea, el Estado que debería liderar esto, porque el modelo del Estado está perdido, completamente perdido, ¿no? Entonces coincidimos totalmente con usted en eso, pero hay una realidad mundial que yo tengo que plantear. Nuestra interpretación, hemos hecho un seguimiento muy detallado de lo que ha pasado en España, ¿no? Porque lo que pasó en España es una crítica a decir, no se pueden las renovables a ese nivel. No hay que olvidarse que el colapso que se produce en España hace un mes atrás se produce con una inyección del 75% de energía renovables. En el momento en que colapsa la red, había un 75% de energía renovables. O sea, para ponerlo en términos de estos gráficos, en la torta del gráfico, el 75% estaba entre energía solar, estaba eólica, y tenían algo de energía nuclear, y sus termoeléctricas de ciclo combinado las tenían apagadas.
las tenían apagadas, ¿no? Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿no? A ver, el sistema, el comité, el equivalente al Comité Nacional de Despacho de Carga de España, no sabía que podían colapsar y que tenían que tener las máquinas funcionando, porque eso está en manos privadas, no sabía que tenían que funcionar. Claro que lo sabían. ¿Cómo no van a saber? No tenían ingenieros capacitados que sabían perfectamente qué era lo que podía suceder. En nuestra opinión, claro que lo sabían, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Ahí viene la pregunta, la respuesta a su pregunta. En nuestra opinión, nuestra conclusión, después de todo lo que hemos leído y analizado, lo han hecho a propósito. Y usted me dice, ¿cómo? Claro, lo han hecho a propósito. ¿Para qué lo han hecho? Lo han hecho para que colapse el sistema y para que se ponga sobre la mesa que ahora que tienen toda la energía renovable montada y la red montada, se necesitan los sistemas de almacenamiento, que no lo tienen. No sé si hasta ahí estoy siendo claro. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿quién paga los sistemas de almacenamiento? ¿Lo va a pagar el privado o lo va a pagar el Estado? Entonces, ahí viene la respuesta. Si tuviéramos en otra época de la historia, uno podría decir, sería fantástico que lo ponga el privado, pero para que el privado, por ejemplo, ponga 2.800 millones de dólares, tiene que tener seguridad jurídica, supongamos que existe, pero tiene que estar dispuesto a tener esa inversión por los próximos 30, 40, 50 años para recuperarla. Y todos los privados del mundo ahora, todos, donde la economía ha dejado de ser una economía real en promedio para pasar a ser puro finanzas, quieren recuperaciones a 3, 4, 5 años. Entonces, la situación es realmente compleja, no solamente con nosotros, ¿no? Y aplica también en nuestra opinión, están magnificando y están haciendo hipótesis sobre el hecho de que van a cambiar la ley de hidrocarburos y nos vamos a llenar de empresas petroleras que van a venir aquí a perforar y hacer las cosas. Esa es una hipótesis, es un supuesto. No es la situación de hace 30 años atrás. A nivel mundial hay una crisis económica y un manejo de la economía que es esencialmente financiero y de corto plazo. Entonces, ahora, ¿y los bolivianos deberíamos ingresar en esto? Claro que sí, pero el problema es, imagínense qué empresa privada boliviana puede poner 2.800 millones para un programa de recuperación hasta 40 años plazo. O sea, estamos atrapados en una situación compleja, inclusive desde el punto de vista mundial y financiero, ¿no? Porque este tipo de inversiones requieren recuperación a 30, 40 años para que la ecuación cuadre. Entonces, sin Estado, ¿es posible eso? Es complejo. Yo creo que ahí viene hemos discutido mucho esto en la oficina, lo hemos discutido muchísimo, ¿no? Y creemos que una solución mixta podría terminar dando una salida, porque solo el Estado estamos condenados a la ineficiencia y a lo que ya sabemos y usted explicó muy bien. Ahora, solo los privados, ¿no? ¿Qué privado está dispuesto a ingresar, aunque le dé seguridad jurídica, con estos niveles de inversión a 40, 50 años plazo de recuperación de la inversión? Entonces, habría que intentar buscar un sistema mixto. Nosotros creemos que la salida es mixta. Ahora, es complejo, es realmente complejo. O sea, un sistema donde entren los privados, ¿no? En un proceso de transparencia muy transparente, un proceso de una licitación muy transparente, pero también que el Estado ponga los subsidios, porque es el caso de España, lo dice. O sea, a mí no me van a venir a contar el cuento de que toda la ingeniería española no sabía que podía colapsar el sistema. Claro que lo sabía. Nuestra teoría, repito, es que han promovido el colapso para que se ponga sobre la mesa la discusión sobre quién va a pagar ahora los sistemas de almacenamiento, ya sea por el lado de las baterías de litio o por el lado de las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo, que ellos tendrían que hacer en los Pirineos, porque ese es el otro tema también, que sus centrales hidroeléctricas están en el norte, de acumulación por bombeo, sus sitios posibles, pero el grueso de su energía solar está en Andalucía, está en el sur. Entonces, ahí hay un tema de interconexión también, ¿no? Entonces, ahí el tema está en quién va a financiar ahora los sistemas de almacenamiento y que le den estabilidad a la red, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que, yo pienso que la salida a esto es intentar un sistema combinado, donde el Estado participe, pero con una administración de privado, con controles de calidad y de la sociedad civil también, ¿no? Porque fíjese que en Chile, ¿qué ha sucedido en Chile? En Chile pagaban por tener la capacidad de las termoeléctricas rotantes listas para entrar en servicio y después a poco tiempo se dieron cuenta de que las tenían apagadas y cuando vino el colapso de la red, ¿no? Colapsa el sistema y descubrieron de que el Estado estaba pagando por energía rotante que en el momento del colapso no existía. Bueno, ¿y eso qué significa? Que no pudieron entrar a estabilizar la red y luego tuvieron que esperar 6 horas, porque ese es otro tema que también lo tenemos bien analizado, que son los tiempos aquí está, que son los tiempos que tardan las máquinas en entrar en servicio, ¿no? En las hidroeléctricas de 1 a 7 minutos, en las termoeléctricas de ciclo combinado de 2 a 6 horas, dependiendo del tamaño de las máquinas, y en las nucleares de 20 a 40 horas. Entonces, en el caso de Chile, ¿qué sucedió? Que el Estado estaba pagando por un servicio de termoeléctricas rotantes, o sea, que estaban allí esperando por si había colapso, y cuando llegó el momento estaban apagadas. O sea, pagaban por algo que no estaba presente, ¿no? Entonces, yo creo que la salida está en un sistema mixto, ¿no? Porque ya todos estamos cansados del Estado, yo como usted estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo no sé qué empresa está dispuesta a poner 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, que son los órdenes de magnitud, a 30, 40 años de recuperación de la inversión. Eso está difícil, ¿no? Muchas gracias. Perdón, una simple puntualización, ingeniero. Su respuesta me deja bastante conforme y discúlpeme además por llevar un tema técnico tan fascinante como el que usted nos ha planteado esta noche a un ámbito político, porque es que la realidad de nuestro país, lastimosamente, planes estratégicos, planes de Estado como el que usted nos ha mostrado esta noche, que deberían de asumir con toda la responsabilidad, pues básicamente estamos acostumbrados a que los dejen siempre de lado. Simplemente una puntualización le decía, porque creo que esta labor que están realizando los organizadores y el mensaje que ustedes como proyectistas están de una u otra manera dando a conocer, debería de hacerse un poco. Recojo la propuesta de uno de los participantes de que se puedan organizar eventos de esta naturaleza en otros niveles, porque la ciudadanía tiene que conocer de primera mano la información de lo que se nos avecina, porque de otra forma vamos a seguir obnubilados con los ojos cerrados, esperando que sean los políticos los que resuelvan este tipo de situaciones, y al final van a pasar 10, 15, 20 años, y bueno, tenemos ejemplos visibles de cómo países como Cuba tienen pues unas condiciones energéticas que no vale la pena ni siquiera mencionar, pero creo de una u otra manera que si no tomamos cartas en el asunto como sociedad civil y delegamos toda esta responsabilidad en los fanáticos que están ahí tratando de hacerse nuevamente con el poder, pues estamos dejando el país a la deriva, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias y le reitero, no era la intención de llevarlo al ámbito político, pero bueno, lastimosamente hoy en día con la coyuntura todo gira en torno a esta materia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ingeniero Ledesma, si es posible, ingeniero Mejía, todavía un poquito de tiempo, un comentario también en la línea. Sí, claro. Mire, yo ahí le traigo otro ejemplo que también lo conocemos, ¿no? Muy en detalle, que ha sido el colapso del sistema energético del Líbano, ¿no? Lo conocemos por un tema de nuestra familia, mi papá, ¿no? Mi abuelo. El Líbano, después de la guerra civil de 1975, ingresa en una caída de ser un país modelo, será considerada la Suiza del Medio Oriente, tiene su guerra civil por X y Z motivos, y luego ingresa en una caída cada vez más abrupta, ¿no? Hasta que llegó un momento en que el Estado dejó de prestar el servicio de energía eléctrica como lo conocemos ahora. ¿Y sabe qué sucedió?
Cada cual salió a resolver su problema a su manera. Se organizaron en los edificios y pusieron generadores. Listo, no me importa qué pasa en el edificio al lado, es mi edificio con mi generador. O sea, en cada casa empezaron a resolver con generadores y entonces vino la lucha por el combustible, porque los generadores todos funcionaban con gasolina o con diésel. Entonces, en esa línea, fíjese que, a lo que podríamos llegar, si esto sigue así, digamos, con un Estado que no responde, que no da, nuestro futuro podría terminar siendo una cosa como esta, ¿no? Mira, donde así podría ser, ¿no? Podríamos terminar, esto es para casas, ¿no? Para casas, pero para la industria, para el transporte. O sea, podríamos terminar resolviendo cada uno nuestro problema como se pueda, paneles solares como podamos y buscando las baterías que hoy están, que permiten cubrir el ciclo de 24 horas y restringiéndonos todos al mínimo de consumo para que la cosa cuadre, digamos, ¿no? O sea, es en lugar de una solución colectiva, organizada, colectiva, con sentido de país, ¿no? Vamos fraccionando esto, llevando al individualismo mayor que termina generando el colapso de las sociedades con ausencia total de Estado. O sea, tanto Estado ha generado lo vacío que tenemos ahora que podríamos terminar ahora en ausencia de Estado. Bueno, muy bien. Gracias nuevamente al ingeniero Sauma y a sus colaboradores por el trabajo que han realizado, por la excelente presentación, por la motivación que han producido en los participantes y que pues, esperamos que también se replique en los próximos días y semanas. Pues nuevamente muchas gracias, ingeniero. En cuanto a la pregunta de si la Academia de Ciencia de la Departamental Santa Cruz tiene otras propuestas sobre estos temas tan importantes, sí los tenemos. Tenemos uno sobre el problema de los incendios, pero en cuestión de unas 2 semanas vamos a sacar otro café sobre cómo prevenir con anticipación que ganaderos, agricultores tengan en sus celulares, tengan información sobre las posibilidades de incendios y que tomen medidas con anticipación a cualquier evento. De manera que vamos a lanzar un café sobre esa materia. Se ha hecho toda la investigación ya y va a ser muy interesante. Tenemos otra también sobre la producción agrícola y forestal, que eso es importante para Bolivia. De manera también que tenemos temas críticos que vamos trabajando a lo largo de estos meses en temas que son necesarios de conocer y de difundir y de postular. La academia busca de mostrar soluciones a los problemas, ¿no? De manera tal de que la comunidad, los políticos y el Estado, los privados puedan tomar esas sugerencias y empezar a trabajar sobre ellas. Bueno, agradecemos nuevamente la participación de todos. Esperamos que nos vamos a distribuir este documento. Como les dije ya, el consejero Luis ya ha estado tomando nota de los correos electrónicos que han ido mandando a través del chat. Y si hay otros más que quieren hacerlo, pueden hacerlo, reitero, a mi nombre, Gastón Mejía, todo minúscula, @upsaedugo, ¿no? Y sí, de manera tal de que, bueno, nuevamente, gracias a todos, gracias, ingeniero, que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, señor. Muchas gracias. Gracias por el espacio y su consideración. Muy bien, buenas noches y pues nos veremos en el próximo Café Científico. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Gracias, hasta luego.